nada, aquí estamos otra vez. Tenemos la suerte de poder, como les digo, casi siempre, poder ejercer nuestra libertad de expresión, opinar tranquilamente y debatir con gente inteligente, con buenos amigos y con espectadores que a mí por lo menos me incentivan a tratar de racionalizar las cosas y analizarlas con el mayor rigor y seriedad posibles, siempre sin perder el sentido del humor, sin perder la sonrisa, porque ya saben ustedes que lo divertido no es lo contrario de serio, sino lo contrario de aburrido. Así que con esa idea central de que esto sea divertido, pero no porque no sea serio, sino porque no sea aburrido, pues comenzamos en nuestro Dando Caña con unos invitados, no sé si de lujo, pero desde luego es difícil conciliar tanta capacidad de razonamiento y de análisis como tenemos esta mañana en esta mesa, comenzando por nuestro José María Francás, que es una víctima de nuestros directores de programas, que no le suben nunca a internet, me ha dicho. Así que pongan ustedes unas velitas y... No, hombre, que no me suban físicamente mejor, porque tenemos un problema. En todo caso, algún vídeo, pero no físicamente, no. A ver, ¿qué te pasa? A ver, yo quería... Plantéanos todas tus dudas y si podemos te las ampliaremos. Quería comentar algo de la intervención de ayer de Pedro Sánchez, pero viendo los periódicos hoy y sobre todo los periódicos digitales, ya viene comentado de suyo, no hace falta comentar nada. Además, sí que no agradezco nada el que decidió que los psiquiátricos se vaciaran, porque veo que nos hizo un flaco favor. Pero es que me he encontrado una cosa que me ha legado el alma, y como creo que es muy importante que el que la hace la pague, hay un tal Antón Martín López que en Twitter pone una foto en que se ve Franco, se ve Fraga Iribarne, se ve Rajoy y se ve Feijóo, ¿no? Está a las 4. Y entonces pone: no quiero volver a esta España. ¿Vale? Entonces eso me da mucho pie a entender lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que haya millones de españoles que, supongo, bajo ese criterio de no volver a esta España, están dispuestos a estar en una España mucho peor que esta España? Pero claro, relacionar a Fraga con Franco no hay que ser muy listo, porque tuvieron bastante relación. Claro, convivieron, cierto. Irse a Rajoy ya es más complicado. Irse a Feijóo me resulta muy difícil. Hombre, sí podíamos poner aquí a Largo Caballero y toda la panda, que sería otra foto, y entonces habría que preguntarle a este chico si prefiere la foto de los otros. O sea, la foto de toda la mierda que ha habido en el entorno histórico, porque el PSOE es un desastre, y probablemente un desastre asesino desde sus orígenes hasta, hombre, Felipe González con los GAL también tuvo algo que ver. También es verdad que era distinto, matar es igual, pero es distinto matar a ETA que matar al contrincante, que matar a Calvo Sotelo, es un poco distinto, ¿no? Pero en fin, o sea, que después se han arreglado bastante. Pero claro, yo entiendo que este señor no es mujer, porque si fuera mujer no puede poner eso. Porque con los problemas que tienen las mujeres para salir a la calle ahora, no puede poner eso, ¿no? Entiendo que no tiene puñetera de historia, insisto, porque se ha perdido toda la historia del PSOE. En fin, que le recomiendo que lo de las sectas no es bueno. Y que antes había programas de desintoxicación de sectas. No es el único. Sí, hay millones de gente que es secta en la izquierda y probablemente algún milloncito también de secta en la derecha. A todos se los recomiendo. Es mucho mejor pensar. Profesor, ya no tengo que presentarles. Ya no me tenía... Nos presentamos solos. Si son ustedes más conocidos que bueno, Julio, Belén Esteban. La princesa del pueblo. Por razones distintas. Por gente distinta. Por gente distinta. Y razones diferentes. Y la gente, bueno, muchos de los que antes veían otras cosas ahora nos ven a nosotros. Pues hace muy bien, porque entre Belén Esteban... fuentes de agua fresca. Ahí. Profesor. Si hablas de agua, creo que... Luego nos comentará. Alguno le... Yo quería, como pequeña introducción, hablar un poco del acuerdo comercial firmado antes de ayer entre la Unión Europea y los Estados Unidos. O de otra Ahora forma... veremos un vídeo sobre eso. Pero ¿Ah, sí? Qué bien. Sí, hemos o preparado un poco. bien iba a decir Ángela, Dios mío, Ursula von der Leyen y Donald Trump, que ha
concitado reacciones que son básicamente viscerales. Eso es lo que me preocupa y por eso quería traer a colación el tema. He leído bastante al respecto y he visto que hay muchos analistas que en vez de realizar el trabajo para el que se supone que están, que es ver los componentes del acuerdo y cuáles son las consecuencias del mismo, considerando los antecedentes y las alternativas, no, han pasado directamente como si se tratara de un primer ministro francés cualquiera a decir que esto es ha sido una jornada triste, negra, y que se supone que estamos subordinados absolutamente a los Estados Unidos. Esto no es un análisis crítico razonable de un acuerdo que va a marcar las relaciones comerciales durante los próximos años entre las dos potencias comerciales más importantes del mundo, junto con China, que sería la tercera. Pero, en fin, las dos economías consideradas como un todo, si es el caso de la Unión Europea, más importantes del mundo. Es decir, aquí lo preocupante es que quienes que tienen que llevar la bandera del equilibrio y de la ponderación no la llevan. Con lo cual, las personas que les leen no pueden sacar conclusiones objetivas. Y eso quería decir básicamente, para luego hablar, si es necesario, de los contenidos del acuerdo. Pero mi preocupación era esa. Es decir, caray, tenemos que procurar hacer un ejercicio de frialdad, de distanciamiento y de análisis crítico. Y la subjetividad y las opiniones en la página siguiente, a ser posible. Eso es lo que quería decir, Julio. ¿Y don Ignacio de Hoces qué quiere decir? ¿Qué tal, Julio? Pues nada, lo primero agradecer poder estar aquí hoy. Qué Eso majo, como primer apunte, que para mí es un verdadero Ya sabe privilegio que estar aquí en Jesucristo el curó a Tono. 10 leprosos, pero solo uno volvió a darle las gracias. Y si le pasó Bueno, eso a Jesucristo, imagínate. Varias cosas. A ver, en primer lugar, esa misma persona, Francás, enarbola el Partido Socialista. Y el Partido Socialista fue un partido marxista, al menos desde su fundación en 1879 hasta 1979, es decir, 100 años de historia marxista, una ideología que ha asesinado en el planeta a más de 100 millones de personas. De la Segunda República y lo que pasó durante la contienda civil prefiero no hablar, porque estos ignorantes no saben, por ejemplo, que durante la Guerra Civil, durante la última Guerra Civil, murieron en España 8 ministros de la Segunda República. Pues 7 lo hicieron en manos del Frente Popular, que es el bando que ellos enarbolan y tanto quieren cacarear. También hubo 75 diputados de la Segunda República que fueron asesinados por el Frente Popular durante la última contienda civil. De todas formas, eso ya como apunte histórico para empezar, pero me interesa muchísimo más hablar de la actualidad política y en concreto de Feijóo, que ayer dijo que están estudiando qué leyes del sanchismo piensan derogar o modificar. Y lo dice a esas alturas, leyes del sanchismo que piensan modificar o derogar. En los años del régimen de 1978, en este régimen político, solamente se han derogado leyes ideológicas establecidas, aprobadas por el Partido Socialista y la izquierda y con los separatistas, gracias a Vox. Nunca el Partido Popular ha derogado ni una sola ley ideológica de la izquierda y se empezó a hacer en aquellas regiones donde Vox gobernaba, como por ejemplo con las leyes de memoria democrática, por ejemplo la primera de ellas que fue en Aragón. Es otra estafa más, otro paso más en la estafa del Partido Popular decir que van a derogar determinadas leyes de Sánchez. Porque es falso, nunca lo han hecho. Lo mismo hizo Rajoy y el Partido Popular con la etapa de Zapatero, diciendo que iban a derogar determinadas leyes ideológicas. Repito, no derogaron ni una sola ley del Partido Socialista. Es más, leyes ideológicas tan profundas como la LOCSE de 1990 no fueron derogadas por el Partido Popular. ¿Quién la derogó? Fue Zapatero. En el año 2006, incluso a estas normas también fue el PSOE quien iba derogando las leyes anteriores porque le parecían blandas las de la época, en este caso, de Felipe González. Es una estafa profunda. ¿A qué se ha dedicado el Partido Popular durante estos años? Pues básicamente, en primer lugar, a pactar constantemente instituciones para colocar personas en los diferentes organismos de la Administración Pública, el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional previamente, antes también en el Defensor del Pueblo. Es decir, a ese tipo de pactos. También pactos ideológicos. Por ejemplo, la distribución de los inmigrantes ilegales por toda la geografía nacional es otro de los pactos nucleares que ha llegado el Partido Socialista con el Partido Popular a lo largo de esta legislatura. Y otra cuestión que es imperdonable, que es que cuando teníamos más arrinconado a Sánchez, el Partido Popular, y Feijóo en particular, salía a darles balones de oxígeno y a legitimar al sanchismo, como por ejemplo, cuando se estaba tramitando la ley de amnistía, pactando el Consejo General del Poder Judicial de forma inmediata y además ocultándoselo a los españoles, porque luego dijeron que llevaban 2 años negociando, y luego últimamente
en la conferencia de presidentes autonómicos, donde acudieron a legitimar al Partido Socialista y a Sánchez en esa conferencia nefasta, que evidentemente no se llegó a ningún acuerdo, pero evidentemente sí que le hicieron la foto nacional e internacional legitimando el sanchismo. A mí me parece esto de una gravedad profunda. Es decir, que el Partido Popular se dedique a estafar, diciendo otra vez que va a derogar determinadas leyes. Y yo pregunto también desde el punto de vista político, ¿de verdad a estas alturas tienen que pensar qué leyes van a derogar? ¿De verdad? España lo que necesita es un cambio de rumbo de 180 grados, cambiar las políticas de la izquierda, fomentar la cohesión nacional, la unidad nacional y aprobar determinadas leyes, evidentemente, que orienten a España en la prosperidad, que es lo que los españoles necesitan y quieren. Y, sinceramente, no están para más estafas políticas, porque la historia del Partido Popular lo describe. Es una estafa política. Repito, como ha empezado, ni una sola ley ideológica de la izquierda ha derogado al Partido Popular, hasta que Vox llegó, por ejemplo, a los gobiernos regionales. ¿Qué consideras, Ignacio, leyes ideológicas de la izquierda? ¿Cuáles serían? Leyes de género, por ejemplo, aprobadas también por Zapatero, año 2004, entre otras muchas. Por ejemplo, la ley de eutanasia. ¿El Partido Popular realmente va a querer derogar la ley de eutanasia? Las leyes de educación. Si es que son fundamentales, es nuclear la educación, como todos nuestros telespectadores saben y todos ustedes también. El Partido Popular tiene una alternativa de modelo de educación. El aborto. Por ejemplo, la ley del aborto. La ley trans. Ellos quieren defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como nosotros abogamos en nuestro diario político. Evidentemente no. Pero si es más, si al principio de legislatura decían que, por ejemplo, en la ley de vivienda, que es verdad que también tiene una parte ideológica muy clara, decían que no querían derogarla, sino modificarla. Ahora han cambiado el discurso, dicen que quieren derogarla. Bueno, bienvenidos, porque Vox lo lleva diciendo desde el mismo momento en que se aprobó. Pero hay otras muchas leyes ideológicas. Por ejemplo, pensemos en la ley de cambio climático y transición energética y ecológica. El Partido Popular se abstuvo en la votación. ¿Va a querer derogarla? Nosotros sí, lo dijimos desde el primer día. Es más, fuimos los únicos que votamos en contra de todo el arco parlamentario. ¿Por qué? Porque limita las posibilidades de expansión económica de nuestra nación. Porque limita, evidentemente, por la exploración, la explotación de nuestros propios recursos naturales. Un verdadero fraude a todas luces, precisamente para la prosperidad económica. Es decir, yo quiero empezar con esta cuestión porque a mí me parece que es de una desfachatez y de un ridículo que Feijóo diga que están estudiando a esas alturas qué leyes del sanchismo van a derogar, como si además no hubiera que derogar también parte del corpus legislativo de la izquierda anterior. Así que así empieza. Pues empieza usted con fuerza, descansado. Leía un meme, Miguel Ángel Durán, que dice, ya veréis cómo al final el único que tiene un máster de verdad de todo el Congreso es el camarero de la cafetería. Pues sí, pues probablemente, porque últimamente van saliendo... yo me preguntaba, viniendo al programa, si no valdría la pena realizar una evaluación diputado por diputado, alto cargo por alto cargo, para hacer una especie de tabla rasa y empezar de nuevo, porque es que van saliendo cada 2 por 3 y nada menos que el último, el responsable o el del comisionado de la Dana. Oiga, es que Pedro Sánchez se lleva cada susto, el pobrecito, cada soponcio, porque no deja de confiar en la gente y la gente le sale rana. Pobrecito, el señor Sánchez. En relación con lo que comentabas con anterioridad, manifestar que el señor Feijóo o el Partido Popular que están pensando qué leyes van a derogar de la época del sanchismo es tanto como reconocer que no sabe el PP qué es lo que quiere hacer ni qué quiere aprobar. ¿Por qué? Porque si tú tienes claro tu programa político, tu programa económico, tienes claro lo que quieres hacer, no tienes que pensar en qué vas a derogar, porque ya sabes lo que vas a hacer. Entonces, a mí me parece que quisiera pensar que ha sido simplemente un desliz. ¿Y no te parece más fácil, Miguel Ángel? A mí, por lo menos para mí resultaría más fácil, si fuera líder de ese partido, explicar a la gente cuáles son las leyes que no voy a derogar. Lo digo porque Pues la sí. intervención sería brevísima y... Sí, pero es ¿no? que eso sí, eso es incompatible. Lo que pasa es que tendría que derogar más de las que, Sí, pero más de las que ha normalmente puesto el PSOE. PP suele comunicar las leyes que no va a derogar una vez han pasado las elecciones. Por ejemplo, Montoro se llenó la boca de que iba a reducir los impuestos, llegó y los subió. Es decir, lamentablemente, porque esto... Por favor, no vuelva a mencionar la palabra Montoro mientras no tenga aquí mi aparato de la tensión. Vale, ¿verdad? Sube muchísimo. Bueno, tampoco, entonces Montero tampoco. No, bueno, Montero no, me importa menos. Vale. Era más implacable Montoro, especialmente con los amigos. Es así.
así es. Es con los que habían sido amigos. Con los que habían sido amigos. En teoría. Bueno, tenemos muchos temas y algunos ya los habéis iniciado o incoado, pero el de los aranceles parece muy interesante, ¿no? Porque si alguien sabe algo, sí. De entrada, nosotros hemos intentado, Marien, ¿verdad?, hacer un vídeo explicando un poquito más pormenorizadamente en la medida en que hemos podido. Intentaremos hacerlo más, pero vamos a ver este vídeo que creo que es muy interesante que han hecho nuestros compañeros. El líder estadounidense recibe a la presidenta de la Comisión Europea en su campo de golf en Escocia, con la grandilocuencia que lo caracteriza. Trump afirmaba que es el mejor acuerdo que ha logrado, y las cifras no dejan lugar a dudas. Estados Unidos impone aranceles del 15%, la mitad de la amenaza inicial, pero la Unión Europea no impone ningún gravamen a los productos estadounidenses. Bruselas también comprará energía a Washington por valor de casi 700.000 millones de euros. Refuerzan los nudos energéticos al otro lado del Atlántico para, aseguran, zafarse de los rusos tras la invasión de Ucrania, e invertirán grandes sumas de dinero en armamento estadounidense en pleno rearme con la industria europea. La mayoría de líderes europeos no ven con buenos ojos el acuerdo firmado por Ursula von der Leyen. Respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Desde el FMI o el Banco de España minimizan los daños a la economía de nuestro país, pero desde el sector del vino o el acero exigen mayor responsabilidad a Bruselas. Pues más o menos, no sé si les ha clarificado algo el vídeo. No, pues lo que ha dicho el señor presidente, no. Pero ha sido de los más morigerados de los líderes políticos europeos. A ver, los líderes alemanes están dando palmas con las orejas, lo que pasa es que no lo quieren revelar. Porque básicamente sus exportaciones de vehículos a los Estados Unidos pagaban el 28,5% ad valorem y van a pasar a pagar el 15%. Otra cosa es que los alemanes sigan produciendo vehículos después de las iniciativas de la Comisión, encabezada por otra señora alemana que se dedica a destrozar los motores de combustión interna. Alemano-China, ¿no? Eso es, para priorizar los motores eléctricos que están en el interior de los vehículos chinos que están invadiendo el mercado europeo. Es decir, si Alemania sigue construyendo vehículos excelentes como hasta ahora, le viene muy bien. Italia ha dicho que, bueno, la señora Meloni ha dicho que, bueno, que ella lo tiene que considerar con más tranquilidad, por lo tanto no es el momento. Francia se ha rebotado por completo, salvo Emmanuel Macron, que no ha dicho de momento esta boca es mía. Pero el presidente del gobierno se ha mostrado, como decía antes, se ha mostrado muy irritado, cuando en realidad debería mostrarse muy irritado con su propia incompetencia para resolver los problemas que Francia tiene delante y que son muy difícilmente resolubles, eso hay que reconocerlo. Francia está al borde de una guerra civil y eso es lo que tiene que preocuparles. A los franceses parece que les preocupa haber perdido la posición de privilegio, bueno, a los franceses y al resto de los miembros de la Unión Europea, les preocupa haber perdido la posición de privilegio que tenía la Unión Europea en relación con los Estados Unidos en materia de comercio bilateral, porque la relación era asimétrica en favor de la Unión Europea. Así es que yo puedo entender que haya gente que diga, hombre, hemos perdido los privilegios, nos va a ir peor. Sí, nos va a ir peor como Unión Europea de lo que nos iba. Pero ahora hay que ponerse en la perspectiva norteamericana. Queridos, yo estoy aquí elegido por los norteamericanos y voy a defender los intereses de los Estados Unidos. Yo necesito a alguien en España y en la Unión Europea que decida defender los intereses de España y de la Unión Europea, no los de los chinos. Eso es lo que yo necesito y no lo estoy obteniendo. Por lo demás, vamos a ver. Aparte de que ahora los aranceles han caído del lado europeo, no en su totalidad, solamente afectan al 70% de las mercancías y el 30% tienen un tratamiento diferente, hay que pensar que no es tanta la situación de desventaja de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, hemos llegado a un acuerdo en que la Unión Europea va a comprar de aquí a 2028 750.000 millones de dólares de productos energéticos. Y eso porque se ha exigido
en un tema que es básicamente comercial? Pues porque se quiere vaciar la posibilidad rusa de seguir vendiendo su petróleo y su gas a Europa, como estábamos haciendo hasta ahora cuando se supone que había un embargo que no se estaba respetando. Si es que Estados Unidos se garantiza que los fondos europeos que se destinaban para comprar productos energéticos rusos van a destinarse a comprar productos energéticos norteamericanos más caros, porque los rusos vendían con prima para poder vender. Bueno, pues ya no va a ser posible. Otra cosa. Europa se compromete a que sus empresas, porque aquí la UE no invierte nada, lo invierten las empresas, 600.000 millones de dólares de aquí a 2028 en una serie de áreas privilegiadas de los Estados Unidos. Pero si de todas maneras iban a hacerlo ya, llevamos en los últimos 2 años 150.000 millones aproximadamente. ¿Y eso por qué? Pues porque la energía en los Estados Unidos cuesta 1/3 de lo que cuesta en la Unión Europea. Decisión adoptada por la comisión encabezada por Ursula von der Leyen, esta señora que no ha podido hacer nada mejor que firmar un acuerdo como este. Me estoy alargando mucho, termino. ¿Cuál era la alternativa que tenía la Unión Europea delante si no firmaba un acuerdo del 15%? Un acuerdo del 30%. Muy bien. Entonces están minimizando los daños. Es decir, Trump había puesto, como siempre hace, la situación de partida a los pies de la Unión Europea diciendo, macho, y ahora vamos a negociar. Bueno, pues se han puesto a negociar desde una posición que ha establecido los Estados Unidos, que ha firmado acuerdos comerciales con prácticamente todas las unidades relevantes, menos China, todas las unidades comerciales, económicas y comerciales del mundo. Es decir, está Japón, está la Unión Europea, está el Reino Unido y falta China. ¿Esto qué es lo que quiero decir? Que Trump sigue consiguiendo todos los objetivos que pretende. A ver, yo me quito el sombrero. Yo tengo un problema, que no soy ciudadano norteamericano. Entonces, lo que haga Trump me parecerá muy bien para su país, pero lo que tengo que ver es qué me pasa en el mío. Si fuera norteamericano, la gente aplaudiría con las orejas. Siendo ciudadano español, no estoy contento. Y creo que ayer Sánchez dijo lo único inteligente que lo he oído en los 3 últimos años. Y me pasa lo mismo. Pero claro, a ver, me pasa lo mismo. Pero no culpo de que me pase eso a Trump, que es el presidente de los americanos y no lo soy. Culpo de que me pase eso a los que han conseguido que la Unión Europea o Europa en general haya pasado, no sé si a un segundo, tercer o cuarto plano en la importancia en el mundo. Y creo que sería una mala lectura, pero que se va a hacer desde los grandes cerebros europeos que dirigen los países, enfocar que Trump nos ha apretado demasiado las clavijas, cuando habría que enfocar a nosotros porque somos tan tontos. O sea, ¿por qué? O tan débiles. Sí, ¿por qué sin haber nacido peor, cada día hacemos todo peor? O sea, ¿quién ha pecado? Yo, mis padres, que dice la Biblia, ¿no? Porque no tiene sentido que Europa, que era una primera potencia, ahora mismo sea una potencia sobrera. Y cuidado, que si entramos en España es sobrera dentro de la sobrera, que aún es peor. Y eso no se lo plantea nadie, o sea, nadie se plantea que el liderazgo que tenemos es de tercera división y en España de quinta. Pues ese es mi problema. Si fuera estadounidense estaría feliz, soy español, estoy tocadito. Sin embargo, yo lo positivo, primero, tampoco sabemos qué periodo de vigencia tiene todo esto en términos de si se va a cumplir o no, porque también es cierto que Trump es bastante volátil en cuanto a sus decisiones, pese a que estoy de acuerdo en que consigue sus objetivos y, sobre todo, tiene muy claras cuáles son sus metas. A mí lo positivo de este acuerdo es que yo, sinceramente, espero que la ciudadanía europea cuanto antes se vaya situando ante su propia responsabilidad y su propia realidad, de forma y manera que nos vayamos acostumbrando a que o espabilamos y espabilamos a nuestros políticos, o los cambiamos, o las cosas van a empezar a ir muy mal. Entonces, yo, desde ese punto de vista, pues que Trump haya finalmente conseguido sus objetivos en esta negociación, pues, hombre, como ciudadano europeo, pues puede que la negociación no nos haya salido bien, pero me alegro de que empecemos a darnos cuenta de que nos representan personas que en realidad van o negocian por su propio exclusivo interés de la clase y casta política que tenemos en Europa. Y eso es lo único que a mi juicio es positivo de este acuerdo, porque nos pone frente a esa realidad y bueno, pues que sigamos haciendo. Y bueno, las declaraciones del presidente del gobierno
A ver, poquito podía hacer más, porque cuando surgió este conflicto parecía que era él el que llevaba la contraria, vamos, que era el líder europeo que plantaba cara al señor Trump. ¿Y si fue China? Pues fíjate ahora, calladito y sin esperar mucho, pero calladito. Es decir, todo esto es una pamema más del señor Sánchez Castejón. Es que Sánchez tiene miedo porque tiene amenaza especial España de no ser exactamente esos aranceles. Entonces Claro. lo que va a hacer es, si es normal, que no es el caso, pero como mínimo aquí actúa bien, es calladito, calladito, no fuera caso que el otro identifique que hay que separar de la Unión Europea a un país especialmente amigo, que es España. A ver, que yo sepa, Estados Unidos no recibe productos frutícolas españoles. Los quiere vender, precisamente. No, Estados Unidos no los recibe. Por tanto, a ese sector primario español, lo que pase con los aranceles, vale. ¿Dónde le afecta? En determinados productos, como son las aceitunas, parece, el aceite. Aceite y vino. Vino, Y vino, básicamente. de acuerdo. ¿Pero qué le afecta más a los agricultores españoles? ¿Lo que hace la Unión Europea con lo que produce Marruecos y otros países terceros? Muchísimo. ¿O los aranceles de Estados Unidos, que resulta que España vende, de todo lo que vende en el mundo, solo le vende el 5% a los Estados Unidos? Lo digo porque a veces nos Poner las perdemos cosas en perspectiva, ¿no? Nos perdemos la perspectiva de cómo es todo el paisaje, ¿no, Ignacio? Yo iba a entrar en estas cuestiones. Yo no sé si estos aranceles benefician o no a los estadounidenses. La verdad que no lo sé, se verá, está por ver. Pero lo que sí que tengo claro es que no beneficia a los españoles. Y Vox siempre va a estar del lado de los productores y las empresas españolas. Lo digo esto porque básicamente en alguna ocasión se ha intentado decir que Vox está en contra de los productores españoles o a favor de los aranceles de Trump. Vox está siempre a favor de los productores y empresarios españoles y los trabajadores de España, como no puede ser de otra manera, y por tanto no es favorable a todas aquellas medidas que se implementen que pueda perjudicar lo más mínimo a los sectores productivos españoles. Eso ya para empezar. La cuestión es que yo creo que empezar una negociación y terminarla insultando a Donald Trump no es lo más conveniente. Es decir, si tú empiezas negociando con alguien insultándole, como hicieron desde Bruselas o aquí en España el presidente del gobierno, pues a lo mejor encabronas un poco a la otra persona, ¿no? Es decir, la gran pregunta es, ¿habríamos podido tener un mejor resultado para los productores españoles si no estuviera Sánchez y von der Leyen, es decir, PP y PSOE pactando en Bruselas en coalición? Pues sin duda que sí, con otros gobiernos, no habría ninguna duda. Más cuestiones. ¿Qué pasa? ¿Que no hay otros estados que planteen o que hayan impuesto aranceles a los productos europeos? ¿Qué pasa con China, por ejemplo, donde incluso hasta hace 2 días estaba vetada, por ejemplo, la carne fresca de vacuno española, por ejemplo, o que tienen aranceles a productos europeos de hasta el 60%? Aquí, para mí, el gran problema es que son todos esos aranceles, todas esas trabas, todas esas cargas, todas esas limitaciones que imponen desde Bruselas y desde el Congreso de los Diputados el Partido Popular y el Partido Socialista, que fomentan también, por ejemplo, la competencia desleal, como muy bien decía Julio, de productos de Marruecos, que no se les exigen los mismos requisitos, por ejemplo, fitosanitarios, que sí se exigen a los productores europeos. Y encima importamos dichos productos, como sucede, por ejemplo, entre otros muchos, con el tomate de Marruecos. Un tema, para mí, absolutamente elemental y fundamental. Lo que pasa es que odian a Donald Trump. Desde el punto de vista ideológico, Donald Trump, y tiene mucha más consonancia con la China comunista, del Partido Comunista Chino, que hablando de eso, creo que siguen manteniendo el acuerdo de amistad con el Partido Popular Español, ese acuerdo de amistad entre el Partido Popular Español y el Partido Comunista Chino, y se sienten más cómodos con ellos que con Donald Trump, a quien se dedican a insultar, y por eso a lo mejor el resultado final de la negociación no habría sido otro, o sea, ha sido el que es, sinceramente. El problema también es que hemos cedido la soberanía alimentaria a una serie de personas que jamás han pisado o han paseado por un olivar o por unos viñedos. Y también que la política exterior europea, sinceramente, está más en cuestiones ideológicas que en rentabilidad tangible para los europeos. Se ha vuelto todo ideológico y no en rentabilidad económica para los ciudadanos europeos, como bien decías. Es un problema de concepción de la Unión Europea. Si la Unión Europea permitiese mayor soberanía para los Estados y no estar cediendo constantemente soberanía, por ejemplo, la Unión Europea, a Bruselas en particular y a estos burócratas, pues hombre,
pues a lo mejor tendríamos para los productores españoles un resultado muchísimo mejor. Bueno, por tanto, yo lo que veo es eso, por un lado, Estados Unidos para ellos es culpable, a nosotros no nos gustan los aranceles, desde luego la política arancelaria lleva desde hace muchísimo tiempo en otras naciones del planeta, he puesto el ejemplo de China, que me parece también muy flagrante, y luego, claro, que Bruselas se queje de las limitaciones, de las trabas y de la burocracia, cuando ellos sí que son el alaliz de esas cargas, de esa burocracia y de esas limitaciones a los productores españoles, pues también clama al cielo. Resulta muy contradictorio, efectivamente. Has hecho bien en ampliar el enfoque, porque es que si no, no se ve el mapa completo. Claro, es que es muy importante alejarse. Por ejemplo, aquí estamos hablando solo de aranceles. Y parece que no hay otro tipo de obstáculos al comercio internacional, pero están las barreras no arancelarias, que se dividen en 14 categorías de acuerdo con la clasificación establecida oficialmente por la Organización Mundial de Comercio, ese organismo que está muerto desde hace tanto tiempo, pero al que pertenecemos todos, miembros de la ONU. Bien. Esas 14 categorías las incumple las 14 la República Popular China con todos sus socios comerciales. Pero parece que eso no se trae a colación en ningún momento. ¿Por qué? Porque es China. Hay un cierto temor al gigante que estuvo dormido y que ha despertado y que tiene una potencia económica y militar innegable. Pero también hay que decir las cosas como son. A ver, las barreras arancelarias son muy inferiores en cuanto al impacto en el comercio que las barreras no arancelarias. ¿Por qué? Pues porque las primeras están categorizadas, están divididas, son como decir, impuestos ad valorem, es decir, al valor de las mercancías en frontera, y todo eso está tasado. Las otras es muy difícil demostrar que existen, pero sabemos que los chinos las aplican en su totalidad y luego nos sonríen. Y luego además nos venden productos que nosotros colocamos en nuestras fuerzas armadas, en nuestras fuerzas de seguridad, en nuestros sistemas de control, que sabemos perfectamente que están dopadas con elementos que pasan información directa a la República Popular China y más concretamente al Partido Comunista de la República Popular China, que los utiliza en beneficio propio, porque también los chinos defienden sus intereses. Es decir, aquí los únicos que no defienden sus intereses son los Estados miembros de la Unión Europea que están atados, bueno, en materia de comercio internacional, obviamente la delegación de funciones ha sido del 100%. No podemos decir nada, bueno, podemos decirlo, pero no podemos hacer nada. Y luego la propia Unión Europea, que se suicida lentamente en nombre de la defensa de unos intereses generales como, por ejemplo, cuidar el planeta. Estamos en manos de A, estúpidos, B, criminales. Tache lo que no proceda. No, muy José Ramón, ¿qué economía en Europa está en recesión? En recesión quiere decir más de 2 meses seguidos con Producto Interior Bruto negativo. Alemania. Alemania ha estado a lo largo del tiempo, en el último semestre parece que se ha recuperado, pero se ha tirado 2 años enteros. En recesión. ¿Por qué? Por razones... ¿Quién se ha enterado aquí de que, imagínate que nosotros hubiéramos estado en recesión, o Estados Unidos en recesión? Alemania, el país locomotora de Europa, ha estado en recesión 1 año y medio. No sé si ahora sigue en recesión en el último trimestre. Parece que técnicamente ha subido 0,1. Eso le saca de la categoría, pero 0,1 de PIB. Imaginad la situación en la que está Alemania. Entonces, ¿qué le pasa a Alemania? Nada, que han elegido mal el sistema, pero no ha sido Alemania, ha sido la Unión Europea por todos. Pero vamos a ver, evidentemente los alemanes de la Volkswagen o de la Mercedes o de las grandes fabricantes de automóviles saben muy bien que los coches en China, sobre todo los coches eléctricos, están dopados, como dices tú. Absolutamente dopados, y por eso pueden salir a esos precios. Y están invadiendo el mercado europeo. Y de hecho, Alemania ha caído en su nivel de exportaciones de una de sus joyas. Sin duda. Y lo han hecho voluntaria y conscientemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, todo esto lo contestaremos después de la publicidad. Mientras tanto, y antes de la publicidad, tenéis ahí los 2 QRs, el de el canal de Telegram, y os remito a él porque en este momento tiene 56.149 suscriptores, seguidores, que es este canal de Julio Ariza el Toro, al que simplemente enfocando con vuestro teléfono y vuestra cámara en ese QR que veis a vuestra izquierda, pues podéis entrar directamente, uniros. Y el de la derecha es el nuevo canal de WhatsApp, que en este momento también os puedo dar el número de seguidores que tiene concretamente
18.912 seguidores. Hemos tenido un crecimiento brutal entre la semana pasada y esta. Y lo mismo, y si vosotros con vuestro teléfono móvil apuntáis hacia ese QR o simplemente entrando en vuestro WhatsApp, buscando el canal de Julio Ariza, es más complicado, ¿eh? Eso está en comunidades y WhatsApp lo pone más difícil, pero también. Objetivo de estos dos canales, seguir en contacto constante con vosotros, enviaros sobre todo mucha opinión, es decir, muchos artículos de opinión que tengan valor por la calidad de su análisis. El caso de los artículos que sistemáticamente subimos del profesor Ferrandis, por ejemplo, o recientemente del profesor Sáenz de Santa María, que también lo hemos hecho. Pero bueno, de personas que conocen un tema, escriben algo en serio, que vale la pena leer y que van más allá del sistema habitual de información de muchas personas, que son los titulares. Bueno, con los titulares vas construyendo un relato histórico para tu vida en el que ya defines a determinados personajes sin tener ni puñetera idea sobre esos personajes, o determinadas historias sin saber para nada cómo eran de verdad esas historias por dentro, etcétera, etcétera. Vamos construyendo una historia para nosotros que nos la construyen todos aquellos que cada día deciden qué es noticia, ¿no? Hoy pues se han sentado unos señores por la mañana de Telecinco, de la 4, no sé qué, y tal, y han decidido que los titulares de hoy son estos. Hombre, les ha variado un poco el panorama cuando han entrado en todas las casas que tiene Ábalos en el mundo a robar esta mañana, y eso pues les ha cambiado el paso. Pero por cierto, felicitar a OK Diario, que ha sacado incluso el vídeo ya de cómo ha quedado la casa de Ábalos. Mejor no entrar, es de verdad, para hacer una limpieza a fondo. Y bueno, eso es lo que perseguimos con nuestros canales, seguir en contacto con aquellas personas que conectan intelectualmente con esta casa, con las opiniones de esta casa, con la forma de hacer periodismo de esta casa. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que ustedes nos ayuden en el Club de Amigos. El hecho de que entren estos canales evidentemente no produce ningún beneficio económico, pero sí que construye comunidad. Y por tanto construye la capacidad de extender y de enviar esas ideas y esos análisis cada vez a más personas que estén mejor informadas. Ese es un poco el concepto completo. ¿Ese club de amigos qué hace? Pues ese club de amigos hace, entre comillas, socios que se comprometen al pago de una cuota mensual para sostener los programas de televisión, sostener la forma de entender el periodismo de esta casa. Otra forma de hacerlo, pues Miguel Ángel la conoce muy bien, que es aquellas personas normalmente más solitarias, que son mayores y que pretenden en un momento determinado hacer testamento o hacer un legado o decidir, como tantas personas, entregar sus bienes al final de sus días a una institución. UNICEF vive fundamentalmente de ese tipo de legados o de testamentos, Cáritas también, y otras instituciones como Amnistía Internacional y otras muchas viven de la última voluntad de personas de buena fe que dicen, oye, pues es que no se pierda esto, que no se vaya al Estado todo lo que yo dejo, sino que sea utilizado para las cosas que en vida he querido yo promocionar o tutelar o ayudar, ¿no? Miguel Ángel. Sí, desde ese punto de vista, pues si alguien pues cuando ya pues no está, pues quiere y decide pues ayudar a esta casa para que se mantenga la actividad y la libertad que defiende, pues entre otros instrumentos, otras formas de ayudar, están las de, por ejemplo, realizar un legado. Es decir, un legado es atribuir un bien concreto de tu herencia, de tu patrimonio, o una cuantía concreta que se aporta, pues en este caso, a una entidad sin ánimo de lucro, como es una fundación, ¿vale? Y lo importante es que eso, ese legado no conlleva ningún tipo de perjuicio o complicación para los herederos, por cuanto esa parte no está sujeta al impuesto sobre sucesiones y, por tanto, puedes perfectamente realizar el legado, ayudar a esta causa, pero eso en la parte que esa persona decide que sea para sus propios herederos, no les perjudica en absolutamente nada desde el punto fiscal, para nada. De forma que es un buen instrumento también para ayudar a mantener este viento de libertad que es esta cadena
de lo poco que queda todavía hoy en que se pueda hablar con total tranquilidad y libertad. Pues con este mensaje les dejamos con unos pocos segundos, minutillos de publicidad. Hasta ahora mismo. Vamos con un vídeo muy interesante que probablemente ustedes ya hayan podido ver, no el vídeo, pero sí esta información que contiene sobre la cada vez más cercana prueba de la relación entre Sánchez y Ábalos en tantas y tantas cosas. Vamos a verlo. El denominado como caso Koldo sigue bajo el foco de las investigaciones judiciales. Un caso, recordemos, que no solo pone entre la espada y la pared a Koldo García y a José Luis Ábalos, sino que poco a poco acecha también al propio presidente del gobierno. Y es que Pedro Sánchez empieza a ser nombrado en algunos de los audios intervenidos por la UCO. Un agente del Instituto Armado detalló en un audio, ahora intervenido por la Unidad Central Operativa, la relación entre Sánchez y Ábalos. El ministro Ábalos, cuando habla, transmite siempre un mensaje claro, capaz de llegar al corazón de las personas que lo escuchan. No me extraña que el presidente Pedro Sánchez deposite toda la confianza en él. El autor de este audio no se identifica, solo asegura pertenecer a la Guardia Civil, pero no duda en alabar al exministro de Transportes, asegurando que siempre transmite un mensaje claro. A quien sí podemos identificar en otro audio es a Koldo García, asegurando que Óscar Puente tiene bastantes trapicheos. Un audio que podría complicarle y mucho las cosas al actual ministro de Transportes. A ello se suma ahora la querella interpuesta por Ábalos. El exministro se ha querellado contra las autoras de la auditoría del Ministerio de Transportes por presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio de perito. Una auditoría que se realizó durante las compras de mascarillas durante la pandemia y que derivó en la imputación de Ábalos en el caso Koldo. O sea que se conocían Ábalos y Sánchez. Miguel Ángel. Hombre, yo... a ver, ¿cuál de los... A ver, ¿se conocían o no se conocían? ¿Cuáles de los dos presidentes? Porque tenemos varios, es decir, uno que por la mañana, otro por la noche. O sea, es evidente que la relación existe y que se conocían. ¿Por qué? Porque si la relación era tan estrecha con el señor Ábalos, Ábalos llevaba a Koldo a su lado absolutamente en todas las actividades, tanto las lícitas como las que hacía con señoritas. Es decir, es imposible que no conociera a Pedro Sánchez a Koldo y sobre todo lo que es imposible es que nuestro presidente no tuviera conocimiento de todo lo que esta gente, de todos los que sus acompañantes del Peugeot habían hecho antes y después, porque es que se unió a lo mejorcito del PSOE en aquellos tiempos. Aunque pueden superarles, por ejemplo, el señor Puente. Frank, ¿y tú qué crees? ¿Que se conocían o no? Sí, yo creo que no tengo ninguna duda que se conocían, sobre todo porque después de 6 meses, o 7, 8, en un coche pequeñito, juntos y revueltos, nunca mejor dicho, conocían incluso sus rincones más escondidos del alma. ¿Pero el coche seguro que era pequeñito o iban en un Rolls Royce y al llegar al pueblo se bajaban y se cambiaban al pequeñito? No, lo digo porque lo he visto con una bicicleta en una comisaría europea. Es verdad. No, exactamente, lo vimos muy bien. No, porque no te creas nada lo del coche pequeñito. Pero era porque tenían un patrocinio de Peugeot. No sé, la verdad es que me da igual que fuera un Peugeot que un Mini Cooper. Lo que es muy interesante es saber que los 4 o los 5, porque ahora parece que hay un quinto que iba en el maletero, ¿no? Los 4 o los 5... sería Puigdemont, ¿no? No, ese que duró media hora de jefe del PSOE, que lo iban a poner por la mañana y de golpe apareció que no sé cuántas chicas dijeron, cuidado con ese señor, que tiene las manos muy sueltas y se llama Pulpo. Y entonces lo quitaron corriendo, no fuera caso que tuvieran. Por eso antes he dicho lo de que la gente que no es mujer pues puede apoyar a Sánchez. Las mujeres lo tienen más complicado. Lo dejo ahí para no entrar en detalles. En relación con las referencias de Koldo a Óscar Puente y sus trapicheos, yo en relación con estos asuntos de corrupción, a mí me sorprende y me gustaría saber qué ocurre porque cuando se abre una causa judicial y se identifican contratos millonarios que se están ejecutando
y finalmente cae Ábalos y cae Koldo y van cayendo hasta la señora Pardo de Vera, el equipo que entra, comandado por el señor Puente, en relación con todos esos contratos que ya tienen un tufo de corrupción, de presupuestos inflados que la Administración se ha comprometido a pagar, todo eso, ¿adoptan alguna medida de control para, si ese contrato es un contrato corrupto, sometido a sospechas, para dejar de pagar o comprobar? ¿Pero por qué la iban a adoptar? Si el mismo que ha puesto a uno ha puesto al otro, evidentemente. ¿por qué la va a comprobar? Es que Lo que tiene, yo, y además tiene un chollo. O sea, a ver, jurídicamente lo dirás no, porque le han hecho el trabajo los anteriores. Claro, pero jurídicamente han igual es pactado los responsable igual, pero el contrato sigue vigente y la Administración sigue pagando. Ya, y con lo cual los que querían estar contentos siguen contentos. Por esa razón, los denominados trapicheos serán trapicheos respecto, primero, los que puedan haber hecho por sí mismos, pero también a mí me gustaría, incluso en sede parlamentaria, que se pregunte sobre qué controles concretos, al margen de esa dicha auditoría que encargó Puente al principio y que ha quedado superada por lo ocurrido en relación con Pardo de Vera y todo lo demás que hemos sabido. Es decir, oiga, ¿siguen ustedes como Administración y como Ministerio pagando sin comprobar qué pasa con todos estos contratos? Es decir, porque son contratos que están vivos cuando me gustaría marcha saber Ábalos. preguntando a quién, porque la experiencia, y Ignacio te la explicará ahora, la experiencia es que en el Parlamento preguntas y nunca hay respuesta y no pasa yo le doy la absolutamente palabra. Pero yo mando. Me ha dejado Eso es verdad. la vara de mando Ah, Alba no, faltaría más. Y Autoritas, como ya había- sabes qué es Autoritas, según el derecho y la romano. potestas y todas esas cosas. El saber socialmente reconocido. No la potestas, que es el poder socialmente reconocido. Y a veces Autoritas, coinciden, ¿eh? reconocido. Por tanto, le voy a dar, tal como tú me has sugerido, Amigablemente. y yo decido amigablemente darle la La palabra. auctoritas que te caracteriza. Pues muchas gracias, Julio. Nada, por favor. Nada. No, a ver, nosotros formulamos preguntas constantemente al Gobierno en materia de corrupción y en otros muchísimos temas. El problema es que contestas el Gobierno. Claro, si contesta el Gobierno te va a decir sí, somos unos corruptos. Y como bien apuntabas, es que no son hechos aislados, no son determinadas manzanas podridas, es todo el árbol, no son determinados pétalos, es toda la rosa, es toda la estructura del Partido Socialista. Si eso es lo que hay que tener claro. Por tanto, por muchas preguntas que nosotros formulemos, que por supuesto lo hacemos porque nosotros realizamos nuestro trabajo, el Partido Socialista te contesta bien por escrito lo que le da la gana, o bien por oral, de forma oral, no te contesta absolutamente nada los miércoles en las sesiones de control, o te sale por peteneras insultándonos, ¿no? Que es lo que suele hacer el Partido Socialista. Todo este entramado de corrupción, de los Koldos, los Ábalos y compañías, o sea, es sórdido, obsceno, es infame y es absolutamente delictivo. Eso es lo primero que hay que tener claro. No es el caso Koldo, no es el caso Ábalos. Como estamos diciendo, es el caso del Partido Socialista Obrero Español, de toda la estructura. Y no hay que tener miedo a decirlo, porque además la historia del Partido Socialista, como muy bien dijimos al principio, es así. Por eso no se investigan los unos a los otros. Eso de las auditorías, a mi modo de ver, son absolutamente excusas. Porque lo que hay que hacer es cambiar el gobierno, limpiar las alfombras, es decir, levantarlas absolutamente y que caiga quien caiga, sin ningún tipo de complejos. ¿Qué es lo que pasa? Que el que se dice, porque es falso, primer partido de la oposición, también tiene muchísimos casos de corrupción alrededor. Y el Partido Socialista dice, vamos a ver, ¿por qué yo voy a ser más tonto? Si también los que antes me han precedido lo han hecho. ¿Por qué sabemos ahora todas estas noticias con los audios y demás? Por las nuevas tecnologías. Pero la corrupción en el Partido Socialista, y también por desgracia hay que decirlo, del Partido Popular, viene desde el primer momento. Y a los hechos me remito, si es que no hay que tener tampoco miedo. A mí me duele muchísimo, porque desde luego existe otra forma de hacer política, la ética pública, es decir, el manejo de cualquier céntimo de dinero público como lo que es, custodiarlo como algo cuasi sagrado, destinarlo a lo verdaderamente importante, que eso es una cultura política que por desgracia en España no existe y que el bipartidismo pues ha afianzado esa cultura de corruptelas, de aquí hago esto, de aquí hago lo otro, de prometo una cosa pero hago absolutamente todo lo contrario. Y luego, esto del mensaje de Koldo de ese Óscar, ese tiene muchísimos más trapicheos. Es decir, se le ve hasta celoso. Es decir, luchan y tienen una pugna por ver quién es más corrupto. Vamos, es increíble. Yo no voy a entrar en las corruptelas de Óscar Puente porque no las sé, no las conozco.
Las iremos viendo, y por eso nosotros confiamos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también confiamos en los jueces y magistrados independientes y libres que quieren hacer su función sin presiones del poder político, que nosotros siempre abogamos por esta cuestión. Y hay que defenderlos y hay que protegerles porque vivimos en un Estado de Derecho, o por lo menos eso es lo que marca nuestra Constitución. Sí, eso por otro lado. Pero vamos, Óscar Puente ya, más allá de los posibles trapicheos, si es que se refiere a Óscar Puente, este coldo, vamos a ver qué está pasando con los trenes. Pero ¿por qué no hablamos también de la corrupción de todo el sistema de los servicios públicos gestionados por estos desgarramantas? Si es que todos los días hay familias enteras también que llegan tarde, con ansiedad, por culpa también de los trenes de este ministro que no sabe nada del sistema ferroviario, no tiene ninguna experiencia en esta materia ni quiere tenerla, solamente se dedica a esto, a escribir tuits de forma compulsiva. Yo no sé cómo su jefe, es decir, el presidente del gobierno, no le dice, oye, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Pero tú qué dedicas tu tiempo? ¿A escribir tuits? ¿O lo que tienes que hacer es resolver algún problema? O al menos, sé que también es mucho decir, no generarlos. Porque este gobierno se dedica constantemente a generar problemas donde no lo había. Muchas veces hemos hablado en esta mesa también del problema de la vivienda. Pero ¿cuándo en España había realmente un problema de acceso a la vivienda? Tenemos los precios absolutamente disparados y lo que hace el Partido Socialista es quejarse del Partido Popular, con razón también, y el Partido Popular del Partido Socialista también con razón. Pero el problema es que es de ambos, que ninguno ha querido implementar las medidas oportunas, articular el ordenamiento jurídico precisamente para construir vivienda, para abaratar la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también me parece un asunto muy importante. ¿Hay que hablar de corrupción? Sí. ¿Hay que hablar de inseguridad? Absolutamente. Y todo el desajuste de los servicios públicos de estos. Ya veremos si Óscar Puente es un corrupto o no. Pero lo que sí que tenemos claro es que también tiene un ministerio específico, que es el ministerio que Pedro Sánchez le concedió a su mano derecha al que era secretario de organización del Partido Socialista, es decir, número 2, que es el señor Ábalos. Y también se lo entregó por la cantidad de manejo de dinero público que ahí puedes... A ver, no nos olvidemos, o dicho de otra manera, la experiencia en España es que la corrupción ahora mismo es endémica de los partidos políticos, todos. No, todos no. Y entonces tú me puedes decir, espera, déjame acabar a mí. Entonces tú puedes decir, Vox no, Vox de momento no, vale. Pero el resto, todos. Y, hombre, faltaría recordar lo que el PNV, que tiene aureola de limpieza, tu pregunta por el norte, con temas de sanidad, etcétera. O bastaría preguntar, ¿os acordáis de una tal señora Munar que ya ni siquiera existe y era la repera? Jordi Pujol, ¿suena a alguien? Esto no se ha perdido. El 3%. Octubre lo tendremos sentado en el banquillo. Es decir, hay todos. Por cierto, el ictus que dijeron y que le había dado tal, está fenomenal. No le ha dado nada. Le dará al banquillo. No, pobrecillo, ojalá que no le dé. No, al banquillo le dará. No es lo peor que hemos tenido. Ni creo que vaya al banquillo. No, sí, pero, ¿sí? Bueno, sí, el juicio es en octubre. Ya, ¿os acordáis de que incluso hubo una explicación de Jordi Pujol en el sentido de decir, cuidado con lo que decís, que saldréis escaldados? De la rama. Lo dijo de otra manera, dando la rama, tal. Que caerían todos los nidos si cae la rama. ¿Os acordáis que incluso salió, por aquella época salió algo parecido a que el mismo broker en Suiza, que tenía unos cuantos, coincidía con el rey, que era un señor? Sí. También os acordáis de todo esto. Arturo Gianfranco Fasana. Sí, Fasana. Quiero decir que no, o sea, no seamos injustos y hablemos solo del bipartidismo, hablemos de tutipartidismo menos... Puedes decir el Vox no, pues es verdad, Vox no. Y no sé si hay alguna rama de algún movimiento comunista raro de estos que se presentan a las elecciones que tampoco la hayan pillado nunca. Bueno, no lo sé. Alienación. No lo sé, alguno puede haber por ahí. Pero de los partidos que han tenido gobierno hasta ahora, y así en general, todos. Con lo cual está fallando otra cosa. O sea, está fallando, uno, probablemente la legislación, y dos, que la honestidad de las personas se quedó en entredicho desde hace mucho tiempo. La honestidad personal. Yo siempre he dicho que una de las maneras, insistiré, aunque me dirán y no va a pasar nunca, que una de las maneras de evitar todo eso es que el partido político que te coloca en una lista, ya que te colocan, o en un cargo público, sea responsable civil subsidiario de todas aquellas porquerías económicas, etcétera, que tú hagas siempre que no puedas pagarlas. Si puedes pagarlas, que te cojan, te cuelguen boca abajo para que te caiga el último euro. Pero lo que falta aquí, que lo pague el responsable de ponerte, porque es muy fácil esto, ¿no? Pones a un tío que ya te pasará lo que puedas por otro lado y que nunca pasa nada. Así de simple. Bueno, el caso es de los dos secretarios de organización del Partido Socialista. Es los el caso dos más estos, claro. porque está saliendo el nombre de Blanco, que fue el anterior, ¿eh?
Con lo cual, lo de 2, dejémoslo. Por cierto, Koldo... De que no sales de Cipria Ciscar. Por cierto... Porque el señor Guerra también tuvo problemas con su hermano. También es verdad que era el hermano, no era él. Pero ahí quedan pocos vivos. En este país también ocurren cosas que son difícilmente explicables. Por ejemplo, Koldo, en esta grabación, Koldo no tiene por qué decir verdad, pero Koldo se refiere también al señor Illa, como persona que hacía trapicheos. Y a mí me sorprende que se conocen, primero que era el máximo responsable en pandemia en cuanto a la gestión de las compras, pero en segundo lugar también es que se han conocido hechos concretos de determinadas empresas situadas en Cataluña, fantasmas, que han dilipendiado, que han perdido millones de euros que la Generalitat no ha recuperado, ni se sabe exactamente qué es lo que han hecho en relación con todo este asunto. Nada. Por tanto, Cataluña continúa siendo un cierto oasis, al margen de todo. Allí las cosas van con otro ritmo. Sí, bueno, yo ahí niego la mano. La amnistía también es por delitos de malversación de dinero público. Claro. Eso es un delito de corrupción y encima contra la unidad nacional, que es el primer precepto de la Constitución española, por decir, porque la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Es decir, que todo también, también el separatismo catalán ha dado buenas muestras, no solamente de deslealtad con el conjunto de los españoles, es decir, con el conjunto de la nación, sino también de malversar el dinero de todos los españoles. Y también iba a ir a esto, si es que se amnistían y se indultan. Sí, pero fíjate, yo me refería a oasis en el sentido de falta de persecución del delito. No de que no se produzca, se produce un montón, igual que en todos lados, claro. O les indultan. Si Koldo, es verdad que por otros delitos, Koldo fue indultado por José María Aznar, un delito, creo recordar, que de lesiones. Es decir, también, y no lo digo tanto por Koldo, sino cuando se utiliza el instrumento del indulto, que en algunas ocasiones puede ser justo y necesario, de forma tortucera, y para beneficiar a determinados amigos políticos. Y eso ocurrió, hay que decirlo, por desgracia, en la época del Partido Popular y también con el Partido Socialista. Y esto también hay que decirlo. Y luego, sobre los controles. Es decir, yo creo que el ordenamiento jurídico hay que mejorarlo. Hay controles, la intervención general de la Administración del Estado. Luego el Tribunal de Cuentas, pero bueno, el Tribunal de Cuentas resulta que los consejeros, los 12 consejeros, están nombrados por las Cortes Generales, por el Congreso y por el Senado, por mayoría de 3/5. Eso sí, quienes pactan siempre el Tribunal de Cuentas, el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo no juzgo a los consejeros del Tribunal de Cuentas, que me consta que hay muchos, de verdad, que son muy profesionales, pero la forma de elección precisamente de un órgano de control externo que audita el sector público estatal y que están nombrados precisamente por las Cortes Generales, pues simplemente ya te hace sospechar, ¿no?, de que a lo mejor hay alguna cosa que vaya mal. Y desde luego hay buenas muestras de ello a lo largo de estos años. Pero hay que endurecer las penas, hay que cambiar la cultura, hay que ser absolutamente implacable con la corrupción política. Y también, por supuesto, con la corrupción moral y con la corrupción de la nación, que es a lo que se ha dedicado el Partido Socialista, sobre todo esta legislatura, vendiendo la soberanía española a los separatistas, bien del territorio vasco, bien también del territorio catalán. Y esto ha sido gordísimo, absolutamente gordo, no solamente porque negaba la amnistía el presidente del gobierno a los separatistas que habían cometido los delitos con el golpe del Estado al conjunto de la nación en el año 2017, sino también con todas esas cesiones constantes de la soberanía nacional a los separatistas, como por ejemplo a Bildu, que ha sido obsceno a lo largo de estos 2 años que llevamos de legislatura. Y esto también hay que denunciarlo, porque es una corrupción nuclear de la nación, no solamente la económica, sino la moral y de lo más privilegiado que tienen los españoles, sinceramente, que es la patria. Bueno, pues para poder conllevar estos asuntos tan graves en medio del calor y ya casi con el comienzo para muchos de las vacaciones, nada como una buena sandía, que el otro día me explicaban cómo elegir una sandía. ¿Cómo elegir? ¿Cómo? ¿Ves? ¿Lo veis? Pues a mí me toca elegir sandías, yo no sé. No, claro, es que todo el mundo está igual. Va al Mercadona, va al Corte Inglés, va tal, ve las sandías que están ahí tal, y dice, ¿y ahora cuál está buena? Yo pregunto y los que venden tampoco tienen puñetera idea. Pues si quieren ustedes saber cómo elegir una buena sandía, ahora hay publicidad, no se vayan a la nevera y si tienen una le dan un tajo o se toman un poco de gazpacho. Si es del que hay unos que son carísimos de marca, pero hay otros que no son carísimos, están a 2 pavos, 1,70, que están cojonudos. Hasta ahora mismo.
Bueno, les hemos prometido, es que, vamos a ver, una cosa es que hablemos de cosas sin interés, como las que hemos hablado hasta este momento, y luego ya entremos en materia, en temas que sí que de verdad valen la pena. Por ejemplo, este tema de la sandía, Miguel Ángel. Vamos a ver, tenemos dos asesores externos. Sí. La madre de Ignacio, que le ha explicado a Ignacio. Cuenta tú qué te ha dicho tu madre. Sí, no dice que cuando le das un golpecito a la sandía tiene que sonar hueco. Y eso ya es garantía de que va a ser la sandía muy dulce. O sea, como sonaría el cerebro de alguien de Podemos. Por ejemplo. Y del PSOE. Pues un golpe. Yo he utilizado un equipo de documentación, un amplio equipo, un personal que ha abultado más de 50 personas para poder aportar en este programa. Parece ser, cuanto más amarilla, más dulce porque ha estado más madurada y más tiempo al sol. En segundo lugar, parece ser que cuanto más redonda también es que tiene más contenido de azúcar. En tercer lugar, cuanto más pesada, también tiene más azúcar y más agua. El tamaño debe tener que ver también en el peso, ¿no? Sí, bueno, puede, depende. No soy un experto. Hombre, O sea, sería la densidad lo importante. si me dejan ustedes una semana, les traigo el informe completo sobre la... Sí. Y por último, coinciden mis asesores en que parece ser, con tu madre, porque parece ser que si le das y está hueca, y parece que es un sonido hueco, es que es más dulce que... Bueno, que a mí las en demás. Murcia me explicaron que hay unas sandías que no fallan, que son las Fashion. ¿Las Fashion? Wick. No lo sé, Fashion. Buscad por ahí sandías Fashion. Madre mía. Por lo visto no fallan. Será una marca. Debe ser una marca buenísima Por eso están de moda. Con su precio específico, Fashion, sí, claro. Bueno, y luego, si alguno de ustedes, espectadores, vamos a poner en marcha el tema de los mensajes, porque si alguno de ustedes nos quiere, tiene más conocimientos, tiene información buena de cómo distinguir una sandía buena, por favor que nos lo haga saber. Por favor que añada el melón también. Y ahora vamos a seguir comentando temas sin interés o de escaso interés. Vamos a por ello. Tendría que reconocer que pese a toda la documentación que he abordado respecto a las sandías, tengo que reconocer que siempre que he comprado una sandía he hecho los gestos habituales raros que hace todo el mundo y después me la he comido y no he establecido ninguna relación sobre la comprobación que hice antes y comérmela después y saber si estaba dulce o no. Es decir, hago las tonterías que suele hacer todo el mundo y con los melones igual, que es toquetearlos, hacer así, apretar por las distintas partes del melón, pero después la verdad es que me lo como y no acabo de establecer ningún tipo de... ¿Qué diferencia hay entre una sandía y una sandía, macho? O sea, que es que son dos animales distintos. Claro. Como te salga dulce y sabrosa, eso sí. Eso es la pera, Eso tío. es la pera. Y además, si en vez de cortarla con el cuchillo, cerrándole los poros, la arrancas, crack. Madre mía. Y crack. Bueno, vamos otra vez Si a le pones, publicidad, si ¿o le qué pones hacemos? sal, ni te cuento. Si le pones un poco de sal, ni te cuento. ¿Sal a la sandía? Sí, para endulzarla. Pero A eso dicen que la Yo no lo papaya... haría, ¿eh? no, yo tampoco. Bueno, yo no lo he probado nunca. Entonces, Sí, porque no me tienes dejan que tomar echarlo sal. y esperar. O sea, Esperar. no sobre la marcha porque te puede parecer que estás tomando pipas Facundo. Bueno, José Ramón, ¿quieres ver cómo quedó el piso de Ábalos? Sí, me interesa. ¿Te interesa? Porque puedo Sí. interpretar qué se buscaba. Vale. José María, ¿a quién le doy la palabra después? ¿A quién te Yo parece? creo que a José Ramón, A José para Ramón. que analice la Bueno, pues ya visión. lo saben ustedes. Vamos a ver cómo queda el piso de Ábalos y después tiene la palabra don José Ramón. Como veis, hay que pegarle una ordenadita. Tendrá que venir alguna de sus ayudantes, quizás la de la que estaba en Valencia parecía más animada al orden, para ponérselo a tono, ¿no? Pero esto es por casualidad, quiere decir que han elegido esta casa sin más, o sea, es evidente. Nadie sabía que esto era de Ábalos. Y entonces lo que hay que preguntarse es, todo lo que no se ve es sobre lo que hay que hablar. Lo que vemos no tiene mucha importancia. Por lo menos nos ha llevado la colcha. Eso es verdad, porque empieza a hacer fresquito por la mañana. Sí. Pues ha quedado... enhorabuena a Eduardo Inda y a sus gentes y colaboradores, porque esto es una primicia realmente muy bien.
Pues muy interesante. Este es el piso de Ábalos, don José Ramón, bueno, no sé qué opinión. Vamos a ver, lo ¿Qué? primero... Frankie, ¿qué hace? Pone exmujer de José Por eso, Ábalos, es que lo primero es que no es de Ábalos, sino de un familiar anterior en su vida, es decir, ex. Es decir, no van a encontrar ahí con toda probabilidad todo que es una ex, es decir, se habrán separado, pueden haber quedado muy bien, pero es una ex, con lo cual muy probablemente elementos incriminatorios de Ábalos hoy día La ex no de Ábalos hay. era una policía municipal de Valencia. Bueno, pues una entonces, señora que es policía municipal. Miembro de la Fundación Fidelso del señor Ábalos, implicada esa fundación. ¿Pero sabéis cuál es la ex esta? Porque me parece que tiene varias. No sé. Bueno, es verdad, tienes razón. No. Exmujeres yo creo que tiene una. Una. Exmujer. Esposas legales. Pero ex. Tiene una que es policía municipal de Valencia. Sí, o de un pueblo de Valencia. Esta es la que fue también miembro No me de fiaría ¿Había yo un del casco titular. había algo en el piso? No. Una gorra o algo. No me fiaría yo del titular, la ex de, que quiere decir la ex mujer casada por la iglesia de. Este salto mental en el periodismo actual creo que no lo aceptaría tan fácilmente. ¿eh? Bueno, pero continuando un poco Esta con el mañana, por ejemplo, argumento... Bueno, tú querías que hablara José Ramón. Sí, pero una cosa muy rápida. Esta mañana he oído en una radio muy famosa cuando han dicho que el premier de Polonia, Peter Orbán, Hungría. No, de Hungría. Hungría, ¿no? Sí. Pues en una radio top Peter, española... ha dicho Peter. No, o Orbán, a secas. Orbán. Son Pero fronterizos han tampoco. dicho Polonia y se han quedado tan anchos. Polonia, que había protestado contra lo de Trump. Polonia. Bueno, pues a lo que iba. En principio no hay elementos en esa vivienda que puedan significar algún contratiempo para Ábalos o que para la investigación paralela que se pueda estar realizando, porque por supuesto esto no lo ha hecho la UCO, claro, pueda tener algún interés. Pero cuando tú sabes lo que estás buscando, vas y lo buscas y lo encuentras. Lo que no haces es destrozar o descolocar, desorganizar la vivienda por completo. Porque la sensación que da es que has querido dejar un aviso. Es decir, mira cómo estamos dejando esta vivienda que tiene que ver contigo. Es decir, esto es un paso más... Al Dama le pegaron un tiro en el coche, acuérdate. Pues ahí está. Este es un paso más en un proceso de a ver si vamos a mantener la boca cerrada, básicamente. Eso es lo que yo interpreto. Sí, yo apuntaría un par de cuestiones. En primer lugar, que ¿quiénes podrían estar interesados en acceder a discos duros, archivos o documentación que pudiera tener el señor Ábalos? En primer lugar, es evidente que tiene un conflicto con el PSOE, pese a que no acaban de liarse a tiros entre ellos. También empresarios vinculados a la trama que no quisieran que salgan determinadas cuestiones. Eso por una parte. Y por otra es que el señor Ábalos, cuando se efectuó el registro en la vivienda que tenía en Valencia, allí se encontró la Guardia Civil pues una señorita que intentó sacar un USB, un pendrive o lo que fuera en sus partes íntimas. Luego, a partir de ese momento es evidente que se conoce por quien puede estar implicado en esa trama que este señor tiene documentación, pendrives e información circulando de una forma tan absurda como para metérsela a una chica que fue prostituta o actriz porno y llevarla en sus partes. Es decir, ese hecho tiene que estar asustando a un montón de gente implicada en la trama. Es decir, coño, ¿cómo es que este tío guarda este tipo de cosas? Primero en el lugar donde está viviendo él, que puede ser objetivo de un registro, pero además lo pone en manos de nada menos que una chiquilla prostituta o actriz porno. ¿Vale? Es decir que... y por otra parte, la última posibilidad sería un autorrobo, pero me parece extraño, porque si hubiera sido un autorrobo, es decir, si es la casa de su ex y a lo mejor allí guardase algo y la relación con su ex no fuese buena, que él mismo hubiera podido intentar acceder a todo eso. Pero es raro, porque si lo haces no le destrozas la casa a tu ex, aunque puede ser que tuviese ganas de hacerlo. Yo creo que más bien personas implicadas son las que han realizado este robo. Y por cierto, también habría que poner de relieve que qué casualidad que existen terceros ajenos a la propia Guardia Civil y al magistrado que sigue esta causa, que tenían conocimiento de que en esta vivienda pudieran existir
documentación o archivos o información relativa a todo esto. Es decir, esta casa no fue registrada por la UCO y, sin embargo, hay terceros que han pensado o han llegado a la conclusión de que ahí podía existir información que mejor tenerla en su poder. Es decir, ¿Y no te extraña, viendo la explicación que has dado, que Ábalos siga en la calle con la capacidad de destrucción de pruebas? Absolutamente. No solamente ha manifestado hacer, sino que manifiesta o puede manifestar continuamente y sigue tan tranquilo y ahí nadie dice nada. A mi juicio no es coherente. No es coherente, ya lo comentamos en algún otro programa, porque el intento de eludir la investigación, la obstrucción en el acceso a las pruebas por parte de la UCO, lo hizo en el momento en que le pone en sus partes íntimas el pendrive a esa señorita. Desde ese momento, el magistrado, yo entiendo que tenía absoluta legitimidad como para haber dicho: oiga usted, va usted dentro hasta que esto se aclare, hasta que se realicen todas las diligencias de investigación, porque es evidente que aquí usted está, que existe información relevante para la causa y este robo es una prueba. Es decir, miembros o no de la trama llegan incluso a robar esta vivienda porque existe material que se está ocultando. Entonces, yo esa decisión no la entendí, porque por la misma regla de tres, Cerdán, porque lo tienes fuera. O los dos, o ninguno. O Coldo. Claro. Y después la registra en la casa. Claro, claro. O porque a Cerdán no se lo han registrado hasta hace muy poco. Sobre todo también por el manejo que están realizando incluso respecto a las grabaciones. Hay muchas grabaciones que son grabaciones absolutamente con toda la intención de miembros de la trama. Entonces esto parece un poco un cachondeo, ¿no? Sí. Yo la verdad que sin todavía conocer todo el meollo del asunto, no estamos conociendo algunos datos al respecto, yo la primera pregunta que me formularía es ¿a quién beneficia? ¿No? Es decir, exactamente quién se ve beneficiado de este posible robo. ¿Cuál es el fin último también de este robo en la casa de la exmujer? ¿Qué contenido exactamente es el que se han llevado? Bueno, pues muy bien, yo creo que antes José Ramón apuntaba la intimidación. Pues a mí me parece que es un hecho muy importante, porque el Partido Socialista cada día se parece más a las distintas mafias que hemos tenido a lo largo de la historia. O sea, ya no sabe uno si estamos hablando de la Cosa Nostra o si estamos directamente hablando de la Camorra. Porque el Partido Socialista, en el fondo, se ha convertido en eso, en un partido literal así, ¿no? Que utiliza cualquier tipo de método y medio para que no se sepa realmente lo que está sucediendo. Respecto a Ábalos en particular, yo creo que no nos podemos fiar absolutamente nada de Ábalos. Ábalos tiene su propia estrategia personal, sabe que se enfrenta a un partido que ha hecho del Estado su propia casa, porque el Partido Socialista ha colonizado todas las esquinas, todos los instrumentos del Estado, y evidentemente él está muy, muy, muy preocupado, me temo, evidentemente, porque lo que se enfrenta es a lo máximo. Sobre si ya se ha metido en la cárcel a Santos Cerdán y no a Ábalos, prefiero no entrar, entiendo que son cuestiones jurídicas stricto sensu, pero yo sí que estoy convencido que el Partido Socialista teme y mucho lo que puedan hablar ambos personajes. No tengo ninguna duda. Oye, Ignacio, ¿tú qué sabes de política? A ver, porque... Bueno, no. A ver. ¿Por qué Feijóo recibe mañana a las víctimas de la Dana? ¿Tienen pensado ya echar a Mazón antes de octubre? Pues ¿Te suena algo? Todo parece que no, todo parece que no. ¿Ah, no? No, yo creo que es otro instrumento también de pedagogía, de propaganda por parte de Feijóo para, de alguna forma, intentar paliar aquella nefasta gestión que también se hizo por parte de la Comunidad Valenciana y de la Administración regional. Eso sí, evidentemente lo que hay que seguir apuntando, porque nosotros lo tenemos muy claro, es que realmente el causante último, el responsable último de toda esa catástrofe, es decir, de las consecuencias mortales y de las infraestructuras de esa catástrofe natural, es el Gobierno y el Partido Socialista en particular, y también Pedro Sánchez. Pero es que eso es, a mí me recuerda que tienes a alguien al que le estás dando cada día una dosis enorme de cicuta y de cianuro, y llega un tipo y le da un yogur caducado, y la gente dice, joder, estos dos han matado al tipo. Entonces, más, sabes, Hombre, Julio, sabes muy bien que también
hay personas del Partido Popular de Valencia que quieren presentarse en unas primarias, quieren que existan primarias y a lo mejor ahora desde Génova 13 lo que quieren es respaldar efectivamente ya a Mazón y su gestión frente a otras posibles candidaturas que quieran plantearse en el Partido Popular, ¿no? Por ejemplo, la de Camps, que parece ser que está... Yo tampoco de los mentideros del Partido Popular... No, se lo ha dicho Camps, abiertamente, lo ha dicho, pero que se quiere presentar. Pero vosotros, ¿qué asociaciones son? ¿Vosotros echaríais a Mazón o para demostrar al pueblo valenciano que realmente el responsable del 95% de la desgracia que tuvo Valencia se debe al gobierno central? Tanto ex ante como ex post facto. A mí me gustaría saber cuándo se preparó la reunión que va a tener lugar mañana. Si fue antes del informe de la UCO, tiene que ver probablemente con la sustitución de la cabeza visible. Si fue después, es aprovechar el impulso del informe de la UCO, que claramente señala al gobierno central como responsable de lo peor de las muertes que hubo después, básicamente por dolo, es decir, por actuar indebidamente, por no actuar y no enviar los servicios que tenía que haber enviado inmediatamente, como hicieron otros regidores socialistas en otras situaciones anteriores hace muchos años. Es decir, tú lo que has querido es que se cueza en su salsa el responsable de la administración autonómica, que es del PP, porque tú eres del PSOE y no tienes dignidad humana suficiente. Ahora bien, vuelvo al origen. ¿Esto que va a hacer el PP mañana lo decidió antes o después de lo de la UCO? Bueno, pues es una buena pregunta. ¿Y qué asociaciones son? Porque resulta que hace unos meses se dijo que las asociaciones fueron desaparecidos. Que yo no sé y Asociación Víctimas de la Dana. Pues son me parece que estas son las que recibió o Pedro Sánchez o alguien, y entonces ellas dijeron que Mazón no les había querido recibir nunca. Y Mazón dijo que cuando se lo pidieran, famosa frase que está de moda en Valencia, que cuando se lo pidieran les recibiría. Si son esas mismas, puede ser que se haya adelantado Feijóo a poder hacer eso, pero me parece que tiene bastante que ver también con el tema de la UCO, esto, que no son dos factores que pueden explicar este hecho. La pregunta si tenía que haber dimitido Mazón o habría que cesarlo, hoy no. Había que cesarlo el día siguiente o aquella misma tarde, porque la única arma que te quedaba para poder enfocar el tiro hacia el otro lado. De la misma manera que la tal Noelia no ha aguantado una semana, se ha ido de su casa, a pesar de que en el PSOE hay gente que, por ejemplo, el presidente de gobierno, que ha falsificado o que ha firmado una tesis que no había escrito. Pero da igual, o sea, si tú no vas con el ejemplo, después no puedes echarle en cara o te desvían. Mazón se tenía que haber ido a la misma tarde, a pesar de que no es el gran culpable. ¿Qué hizo mal Mazón? Pues no estar donde se esperaba que estuviera y no reaccionar donde se esperaba. Pero si, te lo ha dicho la UCO, que hasta las 5 y pico no hubo información. No, la Confederación Hidrológica no dijo que hubiera ningún problema. Eso no tiene que ver con que yo esté donde esté. Tendrá que ver en que no pueda hacer nada porque no me llega la información. Pero si yo no estoy donde... A ver, una cuestión estética. No sé, Julio, a ti tú planteas de que te hubiera pasado a ti, si tú estás comiendo con el que quieras. Imaginación al poder. Y te dicen que acaba de caer una bomba en Intereconomía o ahora en el Toro Televisión. ¿Tú qué haces? Es decir, pues sigamos comiendo. Yo lo primero es que pregunto qué tal está Francás. No sé, pero vienes, como dicen los latines, lectes defecantes, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo contigo, José María, por lo siguiente. O sea, en un país, iba a decir como... Multicolor, nació una abeja bajo el sol. En un país normal... Sois muy antiguos. Sí. Clásicos. En un país normal, pues sería coherente que el señor Mazón tal vez hubiera dimitido en cuanto se produjo esta polémica sobre dónde él estaba ese día. Sin embargo, en términos políticos, incluso en términos de Estado, el PP tiene que aprender bastante de la forma en que el PSOE trata cualquier escándalo o cualquier problema político que tiene. Entonces, si llega Feijóo a cesar a Mazón, si le obliga a cesar en ese momento, la culpa ya la tiene el PP de todo, con independencia de que finalmente hubieran salido estos informes de la UCO. Entonces, mantener a Mazón permite... O no, Miguel Ángel, o no. A ver, yo creo que en ese momento... Ya te digo lo de Noelia, Noelia se ha ido. Sí, no, pero eso es una cosa
distinta. ¿Y ha salvado la tesis de Sánchez? No la ha salvado. No, pero y sigue estando Óscar Ponte también con el famoso máster que ha hecho en el Y no la ha PSOE salvado el que se vaya a Noelia. Sí. Simplemente tienes un argumento para seguir insistiendo si lo quieren usar. Pero desde el punto de vista de esta guerra política que existe hoy en día en nuestro país, yo pienso que probablemente, al final, cuando se sepa lo que realmente hizo el gobierno de España, lo de Mazón Sí, va a quedar en pecata nada, minuta. no va a tener importancia. Ya. Entonces, yo desde ese punto de vista pienso que el PSOE, con todo lo mal que lo tiene, gestiona las crisis, vamos, de una forma Sí, pero a mil ver. veces mejor que el PP. Entonces, Sí, pero y sí. el PP también tiene el problema de que dentro del PP existen tantas facciones que se odian de una forma tan bestia. Eso en todos lados. En todos lados, sí, pero el PSOE dentro de cabe tiene un cierto orden y ahí no se mueve ni Cristo, con perdón. Pero en el PP, claro, es que son los propios mecanismos del propio PP los que han ido en contra de Mazón, mientras que otras facciones dicen que hay que mantenerlo. Es decir, son ellos mismos los que provocan este debate. Sí, eso ya lo sé. En cambio, en el PSOE, aprietas las filas. Pero a mí me parece que tienes que aprender de lo bueno, no de lo malo. Ya, pero eso es, como decíamos, en los dibujos animados de la abeja maya, en un país multicolor. Yo no creo que sea una... A ver, la experiencia... a ver, todo es posible, ¿eh? Pero la realidad es que desde que pasó eso, los 8 o 9 meses que han venido, las leches se las ha ido elevando Mazón. ¿Eh? Sí. Y dices, ¿y eran leches objetivas? Pues en parte no, porque en parte era coger una serie de señores, ahora exageraré, darles un bocadillo y meterlos en la calle poniendo Mazón dimisión y ya está, mañana, tarde y noche, que es como se actúa. Pero eso es como actúan unos cuantos, ya lo sabemos. Y además... Pero hoy por hoy te has conseguido desviar todo el tema. Que al final le puede rebotar al otro en su momento, pues igual sí que le puede rebotar al otro, pero fíjate que si rebota al otro será por la UCO, una vez más, no por la actuación de tuya, porque el PP tampoco ha insistido tanto en la culpabilidad de los otros. No, es verdad, eso también es cierto. Pues nada, o sea... Por otra parte, yo supongo que se trató en programas previos el tema de Noelia. Yo en relación con el tema de Noelia, que le alaban el haber dimitido y que ha sido un ejemplo de comportamiento y demás. Oiga, un momento, pero ustedes dentro del PP no analizan a quienes designan, no les hacen un pequeño examen sobre si lo que pone en su currículum es verdad o es mentira. Y después, esta señorita, con todo el respeto, oiga, que nos ha engañado, que ha falsificado su currículum. Y parece ser que porque la han pillado, resulta que ahora se le tiene que alabar el gesto honorable de haber dimitido de sus cargos. Pues solo faltaba. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora intentan sacar brillo de una actuación que es la que toca cuando has metido la pata anteriormente. Solo faltaba. Porque además esta chica, que por cierto es majísima y tengo buena relación, tenía buena relación con ella, buena, pero si no... pero que no solamente se equivoca, miente en los currículums, sino que cuando la pillan dice que ha sido un error. Hombre, claro. A ver, no hay errores de esto. Nadie tiene el error de creerse que ha hecho derecho si no lo ha acabado. No, ese error no existe. No existe. Lo siento, pero no existe. Y si en vez de eso son 3, en 3 carreras distintas, pues entonces no sé qué es peor. Eso lo explicaba Felipe González muy bien. Decía, son 2 cosas bastante idénticas. No sé si tenemos publicidad pendiente. Sí, hay media. ¿Puede ser? Más o menos hay media. Publi. Pues ¿sabes qué les digo? ¿Vamos a publicidad, Frankie? Venga. Podemos ir. Andiamo. Tengo una curiosidad. Quiero saber qué dedo tiene que meter Adolfo en ese aparato. Bueno, pues Adolfo, yo meto este. Bien. Y una vez metido, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente darle... Lo que pasa que voy a comentar, hay personas que a lo mejor este dedo en concreto lo tienen un poquito torcido por artrosis, entonces buscan el que esté menos. Pero bueno, eso ya lo miramos. Pero normalmente se mete este. Entonces, una vez que metemos el dedo, simplemente es darle a un botón. Bien. Nosotros ya con nuestro móvil hemos calibrado para que esté conectado, que es muy sencillo, es una aplicación como otra cualquiera. Y en 3 segundos tienes la glucosa en tu móvil. En pantalla. 180,
Estoy Es un muy poquito... alto, 180. Bueno, es un poquito. No ha llegado a 200. Eso que se ha tomado una sandía de estas que Sí, suena muy tengo que hueca. corregir, sí, ¿Por porque qué? no es hueco, es ronco. Ronco. Cuando le das el golpecito a la sandía tiene que sonar de forma ronca. Ronca. Y entonces la sandía, según mi madre, es estupenda. Entonces, si yo ronco por la noche, es que soy dulce. No, es que eres Eso habrá que preguntárselo a otra persona. Ah, sí, no lo sabía. El álgebra de Bulls. A ver, ¿te están interrumpiendo, Adolfo? No lo permitas. No, A ver, no, para nada, la para gente nada. coge el medidor de glucosa. Hay muchos problemas, ¿no?, con la glucosa. Hace mucho daño la glucosa. Mira, la gente hay veces que dice, ¿qué tal está? Dice, me ha dicho amigo que tengo un poco de azúcar. Eso no es así. O sea, si tienes mal el azúcar, quiere decir que tu cuerpo no está actuando bien, tu insulina no está eliminando bien el azúcar. Entonces, esto hace que tu sangre vaya con azúcar que no es la adecuada. Y eso cuando va llegando a los órganos, pues los va dañando. ¿Cuáles daña más? Pues aquellos cuyas arterias son más chiquititas. Estamos hablando del riñón, de la vista, del corazón. Ya. Entonces, eso de decir, tengo el azúcar un poquito, no es tan así. Hay que medir. Y sobre todo, lo más importante es saber lo que tienes. Porque muchas veces, no, me ha dicho la siguiente analítica. No. Yo entiendo que antes, cuando tú tenías que estarte pinchando y ponerlo en un lugar y, no sé, pues era un poco engorroso y no todo el mundo lo hace o lo hacía. Pero bueno, ahora que lo tenemos fácil, pues es que no tenemos ninguna excusa. Es decir, yo me levanto por la mañana, me mido mi glucosa, oye, pues estoy bien, genial. Estoy un poquito alto, pues igual me tengo que dar un paseíto. Dicen, los endocrinos dicen que la mejor insulina es hacer algo de ejercicio, pues me doy un paseíto. O por lo menos no voy a meter ahora aquí 3 bollos y un montón de azúcar en el café con leche, porque tengo el azúcar ya altito, ¿no? Bueno, luego media horita antes de comer, también es muy conveniente para saber cómo voy a enfrentar ante la comida, y 2 horas después. Entonces, midiéndonos la glucosa y teniéndola controlada, porque además para el médico, que luego te lo va a ver en tu móvil cómo la tienes, para él es esencial decir, mira, en este momento te sube, así que tómate aquí la pastillita, o haz esto, haz lo que sea. Entonces, lo bueno es que si sabemos que ya tenemos o intuimos que podemos tener la glucosa alta, que sepamos la que tenemos y que la controlemos. Porque una glucosa, Julio, bien controlada, no da ningún problema. No da ningún problema. Es decir, yo soy diabético, si estás controlado, tranquilo. Ahora, no controlada, da muchísimos. ¿Y qué tienen que hacer nuestros espectadores? ¿Llamar a dónde? Pues a llamar a ese teléfono que tenéis en pantalla, ese 900-730-101, ahí os vamos a informar de todo. 900-730-101. 101, marcad ahí. Además, ahora estamos. Ahora es que ya sabéis cuando estamos en el gato, etcétera, pero ahora estamos. Llamáis, preguntáis todo. Preguntar también que vamos a hacer un descuento, porque queremos que todos los espectadores de Toro Televisión se midan la glucosa y no tengan problemas. Y os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, cuyo programa hacemos todos los fines de semana, y también el servicio de telemedicina, es decir, que desde casa puedas llamar a un médico por videollamada y consultarle lo que quieras. A ver, te voy a hacer una pregunta. Dime. Si tienes más glucosa, estás más dulce. Eso es verdad. Vale. Por tanto, un uso alternativo de ese aparato es medir la glucosa de la sandía de Ignacio. Oye, la sandía tiene bastante glucosa. ¿Lo ves? Todas las Ya lo frutas sabía. rojas que veamos rojitas y O tal. sea, que coges un trocito No, de la pero sandía. son saludables. y Son muy buenas, buenas, claro que y sí, además claro que sí. Producidas en España y además Llevo tenemos un mes fomentar el que estoy producto comiendo nacional. casi solo sandía, macho. Yo melón también. O sea, pido trozos de sandía, arrancaos de la sandía, como Es que el azúcar no es malo, el azúcar es necesario, la glucosa es necesaria. Lo que pasa es que si nuestra insulina no la está eliminando, pues tenemos que poner los medios, pero no dejar de tomarlo, claro que no. Totalmente. Pues ya lo saben. Esto es lo que hay. Gracias, Gracias don a ti, Adolfo. Julio. Vamos con un tema que es menos simpático. Ya van a ver ustedes cómo están evolucionando desde que gobierna el señor Sánchez. Todo lo que toca lo estropea. Así que, por ejemplo, este asunto tan importante y tan serio. Y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. Estas palabras de Pedro Sánchez no corresponden con la realidad. Según los datos del Ministerio del Interior, desde el año 2017, los homicidios y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68%. Los delitos graves de lesiones y riña tumultuaria han crecido un 62,73%. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado en casi un 81%. Y un dato muy preocupante: las agresiones sexuales con penetración, un 276,70%, un 52% los secuestros y el tráfico de drogas ha subido un 66%.
Datos dramáticos que demuestran realmente cómo están las calles del país, y no lo que afirma el presidente del gobierno. En Barcelona la delincuencia ha mostrado una tendencia a la baja, pero hay una gran preocupación con el uso de armas blancas, donde los incidentes han subido un 38% en la primera mitad del año. Navajas, cuchillos, objetos punzantes. Los enfrentamientos han crecido un 7% y los atentados contra agentes de la autoridad un 21%. Hasta junio los agentes han decomisado 1.844 armas blancas, 48,5% más que en el mismo periodo de 2024. Esto actuando dentro del Plan Daga, para sacar estos objetos de las calles. En la ciudad condal también hay más agresiones sexuales que hace un año. Las denuncias han crecido un 17% respecto a los primeros meses de 2024. En las fiestas de Collado Villalba, en la noche previa al Día de Santiago Apóstol, hubo una pelea multitudinaria entre jóvenes de origen magrebí y latino. Según los testigos, surgió tras varias provocaciones entre los menores. La llegada de la policía no hizo detener la pelea, que continuó minutos después en otro lugar de la localidad. Hubo 3 enfrentamientos consecutivos. Una joven acabó con 15 puntos en la frente tras recibir un botellazo, por lo que la afirmación de Sánchez... Más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. Nada tiene que ver con lo que realmente sucede en las calles de España. ¿Qué os parece? Que miente siempre y en este caso también. Pero que por eso yo en la introducción he dicho que quería hablar de eso, pero no valía la pena porque si coges todas las portadas hoy, al menos de los periódicos que veo yo, una se mete con su información económica, el otro se mete con este tema, que incluso yo no sabía que hasta incluso el Wall Street, que nombró Wall Street Journal, puede ser, que también no venía a cuento, porque el reportaje no era sobre España, sino que era sobre los inmigrantes que ya no pueden estar en Estados Unidos y entonces qué país escogen por facilidades. Y ahí es cuando salía España. Con lo cual, incluso en esto, y no sé quién esta mañana hablaba de Economist, que también estaba mal tirado. O sea, un señor que miente en todo, no sé por qué le tenemos que tomar la palabra en nada. Y esta afirmación fue de las más bestias, vamos. Esta y la que España va como que no sé exactamente si dijo cohete. Cohete. Dijo no como un tiro porque eso se puede interpretar cohete. Pues un cohete, pues ya se ve que o no entiende de cohetes o no sabe qué es España. Me parece impresentable, indecente, absolutamente miserable. Que una persona, un presidente del gobierno, pueda decir que las calles españolas son seguras, cuando los datos objetivos son los que son. Por tanto, no existe otro término, decir que es un miserable. Por supuesto que es un mentiroso, pero es que él ya lo sabe por conciencia y más porque todos los españoles le hemos pillado. Por tanto, no tiene ningún tipo de decoro a la hora de decir, oye, pues sí, ya todo el mundo españoles saben que yo miento, pues sigo mintiendo. El problema es que cuando hay tantos españoles sufriendo la inseguridad que este señor está importando con sus políticas, se atreve a decir que no me atrevo a decir que son las más seguras del mundo, pero casi. Es decir, con chulería y de una forma obscena y ridícula. Pero ¿cómo presidente del gobierno puede decir esto cuando estamos hablando de la seguridad de nuestras hermanas, de nuestras mujeres, de nuestras madres, de las españolas en general, en particular, cuando se han incrementado todos los delitos sexuales en todas las regiones españolas y en el conjunto de la nación, por tanto, también? De una forma exponencial. Agresiones sexuales en la región de Madrid, en la Comunidad de Madrid, un 15% en el último año. Las cifras totales las habéis visto en el documental que nos ha precedido. Vamos, y alardea de eso. Y en el fondo el bipartidismo sigue enconado en esas políticas de buenismo, es decir, que venga quien quiera, a la hora que quiera, y de la nación y de la cultura que sea. Si hay culturas que son incompatibles con la cultura occidental y con la española en particular, y no lo quieren decir. Hay personas que no se quieren integrar. Entonces, en vez de decir, oye, vamos a atajar este problema que hemos generado nosotros, el bipartidismo, con nuestras políticas de las últimas décadas. Es decir, todas las personas que entren de forma ilegal en España serán expulsadas. Si una persona entró de forma ilegal y comete delitos, tiene que ser también deportada a su país, cumpliendo condena. ¿Por qué no se habla de eso? Para ellos, para el PP y para el PSOE, y era el PSOE que estamos hablando del Partido Socialista en particular, lo que dice es, no, mi forma de combatir la inseguridad es insultar a Vox. Pues mira, no. Para combatir la inseguridad hay que adoptar políticas de ley, orden y precisamente para velar por la seguridad de los españoles. Tan sencillo como eso, políticas. Pero también el Partido Socialista aquí genera un problema con el Partido Popular donde no existía. Y sinceramente, las medidas que hay que adoptar tienen que ser contundentes
Y nosotros desde Vox lo decimos una y otra vez. Nadie podrá negar que nosotros llevamos diciendo y planteando las políticas que hay que implementar en España para atajar este problema. Y lo que no puede ser es decir, quien venga, quien quiera, aquí no hay ningún problema, y negando la realidad. ¿Qué problema vas a solucionar si lo primero que haces es negar la realidad que sufren cientos de barrios en España, millones de personas en el conjunto de la nación? Pues hombre, pues lo que hay que hacer es denunciarlo, tomárselo en serio y atajarlo con políticas. Y eso es lo que nosotros desde Vox planteamos. Mira, Miguel Ángel Durán. En relación con este asunto, a ver, sinceramente, lo que Pedro Sánchez diga sobre cualquier asunto, sobre cualquier tema, en realidad no sorprende. Lo que hace es casi sublevarte cuando dice este tipo de absolutas mentiras, o sea, porque son mentira absolutamente. Por poner un ejemplo, hoy mismo se conoce que el sujeto inmigrante delincuente que le propinó una paliza al ciudadano de Torre Pacheco fue juzgado 2 días antes por robo. Es decir, esto es un desmadre. Los hechos, afortunadamente, ya están acabando con el relato del señor Sánchez y de su partido político en relación con la inseguridad en las calles. Y también poner de relieve otro hecho, otro dato, que es que en más de un programa en el que he asistido, al haberse producido un altercado, una violación, una agresión en determinadas localidades, por ejemplo, Alcorcón, en Alcalá de Henares y demás, en el programa se ha realizado una entrevista al alcalde o alcaldesa de esa población. Y yo siempre le he preguntado, una de las preguntas cuando hemos podido realizarlas, era, oiga, ¿usted tiene conocimiento del número de agentes de Guardia Civil o Policía Nacional que el Ministerio de Interior tiene destinados habitualmente a su población? ¿Sabe usted si como consecuencia del incremento, cuando se ha abierto un centro de menas de 400 menas, ¿sabe usted, le han comunicado si ha habido un incremento en la dotación de efectivos, de agentes de la Guardia Civil o de la Policía en su población? Y todos los alcaldes han reconocido que no saben ni siquiera cuántos son los agentes de la Guardia Civil o de la Policía que el Ministerio de Interior tienen en su población destinados, lo cual a mí me sorprende. Es decir, ¿cómo es posible que el Ministerio de Interior no dé esa información a los alcaldes de cada población sobre cuántos son los agentes que tiene ahí destinados? ¿Por qué? Es decir, nos acostumbramos a que lo que no tiene justificación sea habitual. Y bueno, esto pronto llegará un momento en el que se tendrá que ser la sociedad civil la que tenga que protegerse, lamentablemente. Y entonces, solo cuando la sociedad civil le genere un problema al político, empezará a espabilar y a poner los medios. Porque, afortunadamente, los españoles somos buena gente. Pero llega un momento... No, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, es verdad. No creas tú, ¿eh? Que los políticos son españoles. Bueno, es que yo, como en todas partes, yo he quitado de los españoles a los indeseables. Tú eres muy bueno. Sí, sí. Pero eso es lo que quería decir. Pensando en la sandía A estoy. mí me gustaría recordar que según las últimas encuestas, el 25% de la población sigue votando a estos mentirosos compulsivos, con lo cual evidentemente hay tiene un suelo haber, que no... Claro, no, seguramente cuando vaya incrementándose los problemas que se derivan tanto de la inmigración ilegal como de la inadecuación de las políticas, como de las malas normas... ¿Por qué dices, perdona, 25%? ¿No cuentas a Bildu? No, hablo del PSOE Ni exclusivamente. RC tampoco. No, esos son colaboradores necesarios, pero Ni no Podemos. son la clave de bóveda. Sí, Es decir, aquí lo esencial pero que es les el votan PSOE. también a estos. Sí, pero no los he Y que sumado. sin estos no hay nada. Sin estos no hay... se mantendría en el poder, Claro, en el gobierno, el claro. señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. No, tienes razón, hay más gente todavía que muestra su acuerdo con las circunstancias que estamos viviendo, que son penosas y que empeoran. Yo he visto el ejemplo de países en los que se han tomado en serio el tema de la inmigración ilegal y donde no entra ni un solo inmigrante ilegal. Un país mucho más grande que el nuestro y no vamos a insistir mucho porque luego me dicen que sí el señor Trump, que lo tengo demasiado en mente. Pero ha conseguido que de los 11 millones de inmigrantes ilegales que entraron durante los 4 años de Biden,
Ahora no está entrando ninguno, y es más, están saliendo muchos de los inmigrantes, ya lo estuve explicando. Es decir, es cuestión de decisión política, de tomar las medidas necesarias con el cuajo necesario. Pero aquí no se hace, no solo eso, se han aprobado leyes que han permitido que sin necesidad de acudir a los inmigrantes, peligrosos individuos que estaban entre rejas hayan salido y hayan seguido haciendo lo mismo. Porque eso de que la cárcel sirve para reconducir la vida de los delincuentes es un tema que podríamos tratar en algún momento y que ciertamente no es así. Es decir, las normas, las políticas, las decisiones y el voto. Si es que estamos con una ensalada absolutamente Pregunta al terrible. aire. ¿Los católicos en España somos una minoría? Depende del Los que practicantes, sí. Nominalmente, Claro. el bautizado supongo que una mayoría, Somos y una practicantes entiendo una que minoría en minoría. descenso, ¿eh? En claro descenso. Una La minoría. secularización Somos una va minoría. avanzando, No, está claro. entonces, los bautizados son una mayoría en claro descenso. Seguro que no. Y los practicantes son una más bien minoría. O sea, los católicos pero practicantes son una minoría. No tengo claro que en claro pero descenso. respecto de otras confesiones religiosas, estoy convencido que todavía la religión mayoritaria en España Es el de práctica... agnosticismo, Bueno, ¿no? si lo queremos llamar Y religión. el ateísmo. Por tanto, los católicos Es una somos minoría. una minoría. Por tanto, somos protegibles. Por tanto, nos afecta el tema del delito de odio. Cualquiera que se meta con nosotros comete un delito de odio. Estás Pero si fresco. lo quieren Que lo despenalizar. sepáis. No, si no, lo que quieren lo sepáis. despenalizar. No, pero el delito de odio es el De hecho, delito. la primera ley Por favor. que trajo Sumar a la Cámara, Sí. no registrada, sino a debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de esta legislatura, era precisamente para modificar el Código Penal para que determinados delitos, por ejemplo, contra los sentimientos religiosos, dejen de ser un tipo delictivo en el ordenamiento jurídico español. También otras Contra cosas, el rey, como ¿no? el ultraje a la bandera, No puedes también hacerlo. al rey. No Esa puedes fue la hacerlo. primera ley que trajo el partido, o sea, Sumar a la Cámara, no una cuestión social, sino en concreto esto. Bueno, Eso que vamos está a a la ver. izquierda, pero desde siempre, ¿eh? Delito de odio que se meta aquí con delito de odio. Hay que denunciar delitos de odio. Quedan, ayer lo contaba Elisa Virgil, mucho mejor que yo, además es mucho más guapa, más simpática. Quedan 8, me parece, 8 o 10 de estos relojes. Y son una chulada, así que si os interesa. ¿Los subo más? ¿Así? Se ven, ¿Así? se ven. ¿Así? Soy un inútil presentando. Sí, vamos, para hacer promociones especiales. Que no lleguéis a tiempo porque no ves. Quedan los otros, que son más chulos todavía. Así que, si os apetece tener un nuevo reloj y lucirlo, porque además ahora como no llevas nada en el brazo, pues vas chuleándote de reloj. En verano, ¿no? Con el bikini y esto, Frankie. Bueno, con el bikini en mi caso es difícil, pero Tú, porque la gente va en bikini, Sí, sí. en bañador y tal. en burkini van cada día menos porque está prohibido en Olotia, ¿no? Sí, pero en el mar no. En el mar te puedes meter con lo que quieras. ¿Sí? Sí. Hombre, claro. Hombre, claro. Yo lo veo... ¿Cómo se nota sí. que hace tiempo que no veo el mar? Pues sí, es muy grande. Escucha, estos relojes. 916162464. Eso es el teléfono, no el precio. Están dispuestos a atenderos en cualquier momento y os lo envían inmediatamente. Así que con esto podréis por lo menos saber la hora. Eso, que ya es bastante. Julio, ¿puedo hacer un comentario? ¿Qué te parece, Frankie? Que es importante que haga un comentario. parece bien? Hombre, no tan largo como los anteriores. Como dicen en la Voy a universidad, ser mucho más breve. poco más do breve. veniat. El otro Do día veniat. visteis a Sánchez en Mauritania, hablando de inmigración, precisamente, ¿no? Es verdad. En Mauritania, el 70% de las mujeres y niñas sufren mutilación genital. Y también estamos importando, y digo importando porque ellos conciben, la izquierda y también el Partido Popular, conciben al inmigrante como mano de obra barata. Claro, mercantilizan directamente a las Claro. personas. De hecho, el único argumento, que además es falso, que ellos esgrimen, es económico y además es falso. Entre otras cuestiones, nosotros desde Vox hemos planteado en todas las administraciones públicas preguntas, hemos formulado preguntas a los distintos gobiernos del bipartidismo, del Partido Popular y del Partido Socialista sobre qué coste tiene para los servicios públicos precisamente la inmigración ilegal. No saben o no contestan. Y hemos presentado esas preguntas una y otra vez. Y repito, o no saben o no contestan. Nosotros hacemos nuestra labor de control a los diferentes gobiernos de las distintas administraciones públicas. Pero repito, o no saben o no contestan. Y luego hay informes muy concienciados o muy duros también sobre, evidentemente,
es que no benefician a las pensiones. Que no vienen a pagarnos las pensiones, sino que quieren realmente, el argumento económico es para determinadas personas, para determinados sectores, para que esas personas se incorporen al mercado laboral. Y por eso la obsesión de la izquierda y también del Partido Popular, que votó que sí a la toma en consideración de esa iniciativa legislativa popular para regularizar inmigrantes ilegales, precisamente regularizarlos, a las personas que han entrado aquí de forma ilegal. Pero es que además en ningún caso distinguen, me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista y por supuesto a la izquierda de los separatistas, sobre qué personas. Si estamos, he dicho, importando también personas de Mauritania, y esas personas en su cultura está la ablación y la mutilación genital, entre otras muchas. Entonces, bueno, en fin, es de verdad que esto es algo que hay que solucionar ya de forma tajante, y las consecuencias las están sufriendo los españoles, y particularmente las personas que viven en los barrios más humildes y más sencillos, porque las consecuencias de esa inmigración ilegal y masiva no la están sufriendo las élites políticas ni las élites económicas. Sí, pero el problema es que la irresponsabilidad de esas élites y las acciones de gobierno de esas élites nos han conducido a que hoy el problema sea mucho más grave que lo que era antes y mucho más difícil de combatir. Y en algunas partes de Europa prácticamente imposible de combatir. Entonces, a ver si de una puñetera vez les pasamos factura electoral a los que han... Julio, pero también apuntabas ahí, decimos, un 25%, ¿no?, de las personas dicen que van a votar al Partido Socialista, porque también alrededor hay un conglomerado precisamente de intereses, también de intereses mediáticos, que os voy a contar a vosotros, que sabéis muchísimo más que yo de esto, que viven de la necesidad de que el Partido Socialista esté precisamente en el Palacio de la Moncloa. Por eso la importancia de televisiones y de medios de comunicación como este, que hacen una labor tremenda, intentando buscar e indagar la verdad para trasladarla a los diferentes españoles. Y si están 4 años más, porque será un 30. Hay grupos de comunicación no un 25, sino un 30, que viven literalmente de la mafia del Partido Socialista y que el Partido Socialista siga ahí. Como por ejemplo con la publicidad institucional, es decir, de las distintas administraciones públicas que meten dinero en los distintos medios de comunicación sin ningún tipo de competencia, al libre arbitrio, sin ningún tipo de fiscalización y ocultándoselo al conjunto de los españoles. Y eso es algo que es nefasto y precisamente por eso esas élites viven y beben las unas de las otras. En relación con las sociedades casi insalvables a las que os referíais, he creído, en una noticia de esta misma semana, parece ser que en París se ha establecido el toque de queda para menores de determinada edad. 16 años. De 16 años. Es decir, esto está ocurriendo en una ciudad principal europea. Es decir, y aquí en España todavía estamos a tiempo de tomar medidas. En otros países como en Italia o incluso en Francia, el ejército está en las calles. Aquí no, aquí como es políticamente incorrecto que el ejército se destine a lo que la sociedad necesita, pues aquí no. Si el ejército estuviera desplegado en la forma correcta que debiera estar desplegado, a lo mejor el señor de Torre Pacheco no se lleva la paliza que se llevó el otro día, porque es que tenemos un problema de seguridad muy grave. Con ser cierto lo que dices, es decir, que si no se incorpora al ejército es porque no pasamos a la fase 5, Correcto, que es la que exigiría que el ejército estuviera patrullando las calles, no me parece el enfoque adecuado, porque es un enfoque defensivo. Yo soy más partidario del enfoque ofensivo, es decir, por supuesto, a los que delinquen, fuera, la ley y fuera, y las consecuencias derivadas correcto, de la ley. Y el ejército puede estar ahí, sí, también, pero sobre todo actúa, porque de lo contrario te comerán por los pies. Por cierto, solamente una cuestión. Esta semana pasada se produjo pues el escándalo mediático, la desfachatez de haber emitido las imágenes de la entrega del hijo de Juana Rivas, con todo el folclore que le ha puesto la parte progresista y demás, y se sostenían en todo momento que los hijos tenían que estar con la madre. Bueno, ¿y todos los menas que entran aquí ilegalmente, qué pasa? ¿Que estos no tienen derecho a estar con sus padres o qué? O sea, es kafkiano todo. Es decir, aquí, bueno, por no hablar de que en realidad los que entran aquí, de menores, muchas veces no tienen nada. Es que no son menores. Y otra cuestión, ¿cuántos inmigrantes varones en relación con mujeres son los que entran aquí en España?
90 y pico. Porque eso es muy relevante. O sea, 90 y pico por ciento. nos están, entre comillas, dicho sea sin ánimo belicista, nos están invadiendo o conquistando, y mientras tanto el señor, el rey de Marruecos, anda dando indultos por miles, y yo supongo que no es para dejarlos en sus calles, probablemente son los que nos envían para acá. Es decir, esto no... Un país normal, es que estamos hablando de cosas que nos sorprenden, pero esto en un país normal no pasa. Y lo que comentabais, en un país normal, al político que meta a sus ciudadanos en estos líos, vamos, se tiene que ir del país. Sí, de todos modos, Miguel Ángel, tampoco en un país normal tiene que haber soldados con metralleta en las calles. Totalmente de acuerdo, pero... O sea, eso es un país Señores, anormal. lo lamento muchísimo. No, ya, y un país que ha llegado a eso... Lo lamento muchísimo, están cortando ya la sandía en el restaurante Montes de Galicia, en el Yumbe, en Paseo de la Castellana, en el Torreón, etcétera. En todos tenéis un plato de sandía seguro, asegurado, y además sandía de las que dice la madre de Ignacio, con mucho criterio, y también Miguel Ángel. Hay una nueva versión última de ¿Dónde está Wally? Es con el hermano de Sánchez, es el Mapamundi, y ahí tienes que buscar en qué parte del mundo se encuentra Wally. Se lo vamos a enviar al juzgado para que el chirimoyas, ¿no? Siempre tienen la posibilidad de encontrar ¿cómo era la danza de la chirimoya? A Sánchez, que es un tío japonudo. Y bueno, y por otro lado nos queda un minuto de programa. Habéis dicho casi todo, sobre todo los que Francas ha querido que pudierais intervenir. Sí. En una parte, en la otra no. Nos quedan 3 días de programa, miércoles, jueves y viernes, lo que significa que el sábado yo no voy a hacer programa. Yo tampoco. Sí, que va a haber mucha tristeza en muchos sitios, pero en mi caso estaré bien, seguro. Pero como MacArthur, volverás. Bueno. Ya sabes lo que dicen los mexicanos, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. El Supremo acaba de confirmar, para celebrarlo con la sandía, el procesamiento del fiscal general del Estado. Vaya, hombre. Un abrazo a todos.